Lo bueno y lo malo de un programa como este es que, como se hace todos los días, o casi todos los días, o todos los días que podemos, muchos días. hacemos Se hace muchos días. Se hace muchos días, ahí a cada uno que vaya rellenando por la línea de puntos, pues no te da tiempo a veces a asimilar las cosas que pasan. Y el tiempo y la hemeroteca, el archivo sonoro, pues dará de vida cuenta, ¿no? Como por ejemplo el momento en el que ayer estuvimos aquí con Martirio, mano a mano, nunca mejor dicho, como el tango, ya que pasa, de hecho vino a hablar de un montón de tangos, un montón de cosas que nos contó, cantamos con ella, o sea, esas cosas ya, que dices, madre mía, Carmona se lleva eso para tumba. Esto ya es la típica cosa de como que yo toqué con Martirio. Yo toqué a Martirio ahí como menudo atraco a mano armada. El caso es que, claro, esto va saliendo y vas recibiendo resultados. Concretamente, esta es la nota de audio que me acaba de mandar mi madre sobre la entrevista con Martirio. Ya sabéis, o sea, mi madre, primero mamá de Carmona, profesora de lengua, ya no ejerciendo, pero de eso no se retira uno nadie. Y pues iba a decir ferviente seguidora del programa, vamos a decir seguidora del programa. Sí, ferviente lo dejamos por la ya acabamos. Mi madre. Maravilloso programa, como dice la propia Martirio. Un abrazo. Ya. Bueno, se ha metido ahí un poco folclórica, muy bien. Sí. Ha hecho el dice como, está muy bien, como dice la propia Martirio. Esto está bien. Claro que sí, pues sí, tiene toda la razón, tu madre, toda la razón. El programa ayer estuvo muy bien. Mira, yo soy crítico y siempre le veo una peguita. No, pues no. Ayer no diste la tabarra, sí. No dije tabarra. Tranquilidad. Todo me pareció bien, Hombre, perdona, pero viene un oyente desde las islas Fiji. Ya, joder, vaya oyente. Nos regala 2 camisazas. Ya ¿sabes? No va a venir nadie nunca más con qué fiera. Le digo, ¿cómo ha sido? Y dice, pues me da igual ir por un lado que por el otro. Qué sobrado. Claro, ¿no? Esta vez he vuelto por Los Ángeles. Digo, bueno, claro, pues sí, eso está lejos de todas, ¿no? O sea, se dice que el tío que iba con falda y con chanclas al curro. Sí. Ahí a la Unión Europea, qué maravilla. Muy bien. Qué maravilla. Ahora, pero iría como con la huevera al aire o... Hombre, no le pregunte eso. Pero sí, me imagino que no. Es que podías llevar pantalón por debajo de la falda. No sé, me contó ahí muchas cosas. La verdad es que qué vida más envidiable. Ya intenté liarle para ver si nos llevaba allí a hacer el programa. A la Unión Europea y dice... ¿El tío había estado donde había estado también? En Mauritania, 15 años. Madre mía, qué oyente. No estamos a la altura. No somos dignos. Hicimos lo que pudimos. Bueno, venga. Pum. Dale más volumen, que parezca que viene alguien importante. ¡Antonio! ¡Vicente! Vale, tampoco te pases. Bueno, ya estoy para ti. Reconoced que vosotros también pensabais que lo del antivirus no iba a dar para tanto. Ser sinceros, o sea, cuando visteis ahí un crucero con un brote dijiste, bueno, tampoco será para tanto. Después de la pandemia, quien más, quien menos, todos tenemos, primero de epidemiología ya terminado, y reconoced que pensabais que esto de los periodistas, que no íbamos a jugar un rato con esto y luego pues íbamos a ir a otra cosa. Pues oye, os equivocasteis, hablemos de las relaciones de pareja. Si lo habéis probado, lo sabéis. Cuando uno tiene una pareja, antes o después aparece un tema, puede ser distinto, por el que tienes cierta diferencia de opinión. Al principio, pues yo qué sé, la toalla de manos, ¿cómo la dejas? La bayeta, ¿se cuelga para que no se pudra? Hay que lavarlas a los 60 grados las toallas. Claro, ¿cómo le hablas a mi padre? Hay un punto que dices, yo detecto que tú cuando hablas con mi familia... En fin, al principio las discusiones es como si dieran vueltas y no quieren producir choques, pero llega un punto en que chocas, una piedrecita, un salto, un choque, pero con el tiempo esa zona de vuestra conversación, de tanto pasar por ella, pues acaba haciendo como un surco profundo, de manera que cada vez que pasas por temas, ni siquiera por el tema de las toallas, pasas por el albornoz y se va rápido la toalla. Y parece como que la discusión entra como en ese surco, en esa rayadura, ¿no? Y llegáis súper rápido a tener esa discusión, pero además llegáis súper rápido al punto de no retorno, al momento en el que suena una especie, ¿dónde está el ring? Dale. Y cada uno a su esquina. O sea, hay un punto que dices, vale, la toalla. Yo ya sé que a ese lugar no vamos a alcanzar el acuerdo, con lo cual me retiro. Y eso es lo que pasa pues con las relaciones y con la vida. Pues con las noticias pasa lo mismo. Nosotros ya hemos estado informativamente en una pandemia. Sabemos lo que pasa con los políticos, con las tertulias, con el conocimiento científico, con la incertidumbre científica, y sabemos cómo antes o después llega la conspiración.
Conspiración, un clásico, no sé si lo sabías, Olé Olé, haciendo versión de Carmen de Bizet. ¿Qué te parece? Ah, que no es una canción de broma, sino que esto lo hizo así. Ole, ole. Es que en los 80 la broma y la vanguardia iban de la mano. Época Vicky Larraz, por lo que veo. Sí, Vicky Larraz, o sea, lo mejor que tenía Olé Olé. Bueno, Marta Sánchez también lo hizo muy bien, por supuesto. En fin, la queríais, pues aquí la tenéis. Nace esa conspiración, en este caso del intento de defenderse del meme de Fernando Clavijo. Sabemos que no querían que los test de PCR se hiciesen ni los antígenos en el buque porque se les iba a destapar la gran mentira, y es que sabían que venía gente contagiada en ese crucero. Vamos ahí. Se refiere Clavijo, ya sabéis, al ciudadano americano que dio negativo, luego dio falso positivo, luego positivo camino de Estados Unidos, al final dio negativo. Es decir, el tío no tiene el virus y no lo ha tenido, pero bueno, hubo un poco de confusión al principio. Rápidamente la ministra decía que no, que la información que tenían era que todos eran negativos. Lo que está poniendo en duda el señor Clavijo es a la Organización Mundial de la Salud y al organismo europeo, al ECDC, que es el que hace el control y la evaluación de las enfermedades infecciosas, que estaban dentro del barco, y también a los epidemiólogos que subieron del gobierno holandés. Claro, ese es el problema. Tú te intentas defender contra el gobierno y llega un punto en que rápidamente caes. Es lo de las parejas. Enseguida caes en la toalla, que no está limpia, ¿no? El problema es que una vez caes en esa zona oscura, enseguida vas al fango. Y de ahí no sale nadie. Ni siquiera tu Coalición Canaria y el PP se suman a esa conspiración. Pero, amigo, a esta hora ya hay conspiranoicos que meten también a la OMS, a Clavijo y a todos los políticos de la historia, porque todos nos mienten de alguna manera. Y es muy fácil hacerlo, ¿no? Dejamos la secuela de la pandemia en su surco de disco rayado y vamos con otro tema que no termina de terminar tampoco. En este caso a mí me gusta un poco, que es el delirio mexicano. Delirio de estar contigo. Luis Miguel tiene temas para todos. Para todo lo que quieras. Para tu prima, o sea, para ti, para Ayuso. El Sol de México. El Sol de México. Nació Bueno, en España, pero bueno. ¿está en España quién? Luis Miguel. Está- No, nacido en España. Vale, O sea, digo, no está en España ahora. No, vamos, venga, no sabemos vamos. dónde está, pero... No sabemos dónde está. Bueno, una vez ha terminado el viaje de Ayuso a México, en el que tuvo que cancelar, ya sabéis, su agenda a medias, la presidenta madrileña ha denunciado que ha estado en riesgo por culpa de ¿quién? Del gobierno español, bueno, y del mexicano, bueno, y de Podemos también, en fin, de tanta gente. Será que no me amo. Culpa Pedro Sánchez. De hecho, bueno, diréis, bueno, es una forma que tergiverses un poco la noticia para poder poner la mejor canción o una de las mejores de Luis Miguel. Pues no es así. O sea, creéis que es de coña, pero la cantidad de enemigos que encuentra Ayuso cada vez que habla es muy importante para entender cómo construye su discurso. O sea, es evidente que el gobierno nuestro y este gobierno estaban organizados, y también para utilizar el indigenismo, el comunismo y todo lo que está pasando en México, tapando sus horrores, pues me han metido a mí en una coctelera, además de por los nervios que tienen, porque bueno, ahí tienen una serie de problemas de narcotráfico tremendo, ¿no? O sea, le ha jodido el viaje. El gobierno español, el gobierno mexicano, el indigenismo, Claro. el comunismo y los problemas muchos que tienen porque tienen un narcoestado. Una cosa de... O sea, una cosa loca. Y es- no quisiera yo trabajar en contra del Estado mexicano. Luis Miguel no nació en España. Es su padre el que era español. Luis Miguel nació en San Juan de Puerto Rico. No Pero te- vale, no solo te- no por, te por preocupes. si acaso. Ese- A ver si ahora voy a ser yo Anecdótico. el Hernán Cortés de la música. Ahora te cancela a ti. Bueno, esa coctelera de la que habla Ayuso es su propia cabeza y un estilo que parece loco, pero que permite que ella no hable de cuál era su plan, es decir, de cómo se gastó el dinero de los madrileños para hacer esto, porque en realidad, como empieza a hablar del indigenismo y del comunismo, tú dices, pero ¿esto qué es? Pero claro, eso evita que dé explicaciones, ¿no? Ayuso ha denunciado que tuvo que contratar seguridad privada, que México da miedo, que es un narcoestado, creo que no se refiere a la Riviera Maya, evidentemente, porque es donde estuvo unos días, y por ahí, por la parte de las vacaciones, iba Sheinbaum. Suspendió su gira y dicen que se pasó 3 días de vacaciones en el sureste. Pues no creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá. Claro, y por ahí también respondía Bolaños sobre el alto riesgo que corría Ayuso. El riesgo de que sus vacaciones se acortaran, era el riesgo que corría. Venga. En fin, más seriamente, el gobierno decía que ofrecieron a Ayuso antes del viaje asesoría o lo que ella quisiera, que ella la rechazó y que incluso no facilitó ni hizo pública su agenda para que la embajada, exteriores o alguien pudiera saber dónde iba a estar para poder darle esa supuesta protección. A ver si sois capaces de seguir este discurso en el que se supone que denuncia que no la han protegido y a la vez que no tenía por qué decir dónde estaba. Tengo derecho a que la presidenta de un gobierno boicotee, monte movimientos indigenistas con un helicóptero, que los de Morena me revienten los eventos, que en un país donde la vida para muchos es sagrada, pero para algunos no cuesta nada,
bueno, pues que entre las dos autoridades, echando fuego y fuego, y sin preguntarme ni siquiera cómo estoy, dónde estoy, si esto es lo normal o eso es que uno se lo merece, que evidentemente yo no le voy a decir al gobierno en cada momento dónde estoy para evitar precisamente lo que me ha estado pasando. O sea, vamos a centrarnos. No es fácil. No es fácil seguirlo, pues la misma dice, ¿qué pasa? ¿Que ni me preguntan dónde estoy? ¿No tengo yo derecho a no decir dónde estoy? O sea, ni te lo han preguntado, ni tú has querido decirlo. O sea, aquí no... Aquí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Exactamente. Me tenían que haber protegido, pero sin saber dónde estaba yo. O sea, haberme protegido en general. Donde yo estuviera. ¿Dónde estás? ¿Qué más da dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué más te da a ti? Si estoy en una tumbona o no. ¿Qué me preguntas? Es como el cobrador del frac, ¿no? Que te siga. Que te siga, exactamente. Que te siga. O ni siquiera que acabe con todas esas cosas tan malas, ese no dar valor a la vida de los mexicanos en general. En fin, y luego ya fue llevando la cosa a Venezuela, México y España, que son lo mismo, porque una cosa lleva a la otra, se van arrastrando los narcoestados. ¡Buah! Y claro, aún queda mucho por saber, porque efectivamente Ayuso ha estado varios días en la Riviera Maya, sin actos oficiales. Este discurso loco acaba dejándonos a todos tan alucinados que acaba por no tener que explicar qué ha hecho en ese tiempo, lo sabremos. Yo ayer flipé con una cosa. No sé si os acordáis, si habéis oído, hay un podcast muy guay que lo cuenta. Cuando la poli buena llegó a casa de Villarejo, encontró en una caja fuerte un mogollón de cosas. Abrió una caja fuerte y salió ahí, había 47 pendrives y 14 discos duros. Madre mía. Y el fiscal el estampa que luego se hizo famosillo y tal, dijo, joder, el resto de mi vida está en esta caja. Todo lo que voy a pasar, esto van a ser años. Y efectivamente, estuvo mucho tiempo, luego le quitaron y hubo unas movidas muy curiosas con el caso de Villarejo. Pero bueno, de ahí ha salido pues el caso Tandem, el caso Kitchen y lo que te rondaré Morena, no Morena de México, sí. Porque todavía hay cosas. Pero ayer en el juicio de la Kitchen hablaban un poco del desencriptado y decían que hay una parte que ha intentado desencriptar o encontrar la contraseña la policía, el CNI y el Centro Criptológico Nacional. Y oye, hay una parte que no lo han conseguido. Hay un momento que es imposible de descifrar más. ¿Cuántos teras han desencriptado? Le preguntan a uno de los expertos de este centro y la respuesta es todo lo minuciosa que tú te imaginarías. ¿Qué porcentaje del volumen que se incautó se ha desencriptado? Se ha desencriptado más o menos un 60 y algo %. Un 60 y algo %. O sea, te lo miro. Soy el especialista de desencriptado nacional y te hago el cálculo más o menos a ojo. 60 y pico. Claro. Y de hecho ahora todos los periódicos y todo el mundo dice 60 y algo %, que es como, joder, el fiscal no puede repreguntar y decir, pero 60 y cuántos, porque estamos hablando de una cosa que justamente se puede medir. Claro. No es una sensación que tú tengas como desencriptado, ¿sabes? En fin. Casi 3/4 de las partes. Cuarto y mitad. Y en la otra parte del juicio le preguntan a un espía del CNI que habla con voz distorsionada para que no le reconozcan la identidad y dice esto. Las restantes contraseñas hubieran sido técnicamente posibles de obtener. Sí, lo que pasa es que puedes tardar años o siglos en obtenerlas. Claro, años o siglos. Años o siglos. ¿Cuántos siglos calculas, Manolo, con la voz distorsionada para que no te reconozca la identidad, que vas a tardar? O sea, porque además... ¿Cómo has calculado siglos? O sea, has intentado. Lo primero, Villarejo 51, que es el año que nació, y después no funciona. Ahora, ¿cuánto voy a tardar yo? Si me estoy metiendo, ¿a qué ritmo metes la contraseña? Villarejo 51, admiración, que es que a veces hay que meter un signo. Por ejemplo. Pero es difícil de encontrar una contraseña y de saber cuánto vas a tardar en encontrarla, además. En fin, Villarejo se ha negado a dársela al juez, por otra parte, que el juez se supone que le puede decir, oye, o me la das o te meto en la cárcel, cosa que le ha dicho, me la das, y ha dicho, no te la doy. Y ha dicho, vale, pues te dejo en libertad bajo fianza. Mira. O sea, así, no pasa nada. No te preocupes. Ya me la darás. Si no es para merendar, es para cenar. Es que no me acuerdo, señor juez. Pues no pasa nada. ¿Quién no se le olvida? ¿Has olvidado la clave? Te mandan al mail. Qué problemas. Total. Qué buena parte de los secretos de este país siguen ahí esperando que alguien los encuentre, lo cual da pie a la fantasía. Yo después de algún tiempo tengo la teoría de que el elemento que nos distorsiona más la realidad, en realidad, es la fantasía con la que cubrimos los huecos que nos dejan los sentidos, ¿no? La experiencia sensorial. Vemos la punta del iceberg, lo leemos, lo tocamos y describimos ahí, sabemos esa puntica la vemos y luego fantaseamos con lo que hay debajo. Pero en esa fantasía nos representamos una cosa que no tiene mucho que ver ni siquiera con las pistas que nos ha dado la punta visible, ¿no? Aunque veamos y escuchemos a Trump decir esto de su visita a China. We have a lot of things to discuss.
Tenemos muchas cosas que discutir, pero la guerra no es una de ellas, tal, y deja como siempre su Cartago de Lenda es, la civilización persa será arrasada. Luego dice que va a haber muchos negocios, que va a venderle cosas a China, en el avión lleva 16 millonarios como Elon Musk. Total, que uno se pregunta, ¿cómo será ese viaje? La fantasía humana cuesta que tú te imagines hasta qué punto, por mucho que lo intentes, por mucho que tú intentes, estos son unos cuñados multimillonarios que van haciendo locuras, aún así es imposible, porque la imaginación, para lo que sirve bien, es para hacer un castillo de colores, para una cosa, pues yo que sé, para terror, para un mundo maravilloso de fantasía, pero le cuesta mucho lo vulgar. O sea, la fantasía no alcanza, o sea, por eso Berlanga vale tanto, porque uno cuando se imagina las cosas que no está viendo, se imagina cosas mejores o peores, pero no se imagina la insustancialidad de la vida, ¿no? El cerebro humano no es capaz, por mucho que lo intente, de pensar que una institución como el Real Madrid, que mueve 50.000 millones de euros al año, tenga de presidente a un hombre pues tan normal, tan preso de las bajas pasiones, tan cotidianamente insignificante como Florentino Pérez. Florentino Pérez, nada menos. O sea, que ha salido de esa... Como se ha roto el traje ese de la impostura del hombre tranquilo, inteligente, serio, bien asesorado, y ha desencriptado sus teras. Es decir, le ha dicho, ¿queréis los secretos de cómo soy yo? Pues ahí voy. Ya había unos audios que me enseñaban así, y yo los negaba. Pues ahora no me hace falta audio, dame un micrófono. ¿Y qué habría en ese disco duro? Pues este señor, al que le roban cada liga que no gana. Solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Mira. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? No, lógicamente te han robado la mitad de las ligas que te tocaban. Este señor que en la rueda de prensa ve desde esta distancia tan lejana a los periodistas, y no digamos ya a las periodistas. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder. ¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox. Fox, ahí no llego. Ahí no llegamos, Fox Latinoamérica. Madre mía. Ahí no llegamos. Qué paciencia, bendita. Este señor que cuando se desata, la verdad es que lo disfruta. Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. Claro, que se siente gracioso. Si no he ido al médico, que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales del cáncer. Y digo, mira, no me cago en tu padre, porque... Está ya loco. Y que se siente buen presidente. Lo tenemos todo. Me da vergüenza decir que a mí me han elegido el mejor presidente de la historia, pero también... ¿Pero por qué me quieres matar a mí? Mucha vergüenza tampoco le da. Y sobre todo, buen presidente y mejor persona. El fútbol gratis, que los niños de África puedan ver el fútbol. Es que no deja títere con cabeza. Los ven en Real Madrid Televisión, ¿sabes? Claro. O sea, nosotros que hemos estado ahí en Camerún ahora, estaban todos ahí con... Los niños de África. Que tenían el abono, ¿sabes? Ese concepto. Exacto. En fin, conclusión, disfrutad, porque a veces la gente cuando está callada, pues oye, se disfruta del silencio. Sonando en silencio. Porque el silencio, la peor que he podido. Ya te veo, ¿eh? Porque el silencio cubierto por la fantasía, incluso la fantasía más pesimista a veces, es mejor que dejar que la gente siga hablando y despeje las dudas. Sois tan tontos, dije yo. Y una opción es ¿Quién es Melendi o qué? No lo sé, es una cosa lo peor que he encontrado. El peor versión posible. Perdona, no te quería... Una opción es no querer escucharlo todo y dejar que la estupidez humana siga guardada con contraseña. Menos mal, ¿eh? Menos mal que hemos cambiado. Sí. No menos, y yo valoro mucho tus comentarios, pero... Claro, es que la idea era poner una cosa muy horrible del silencio. Ah. Era lo bueno. No lo he pillado. Spray my waves hard, all right in the summer where you walk, can't buy the remedy that I lead if you're next to me. I am my waves down, bring back my brother if he wants, tune up my instrument, realize where I'm coming from. Big thick coats on the dogs of people, just trying to help. Big thick coats on the dogs of people, just trying to help. I'll throw my arms around
Big boys wanna go with me. Then they come around and find it out all night in the summertime. Realize where I'm coming from. Big thick coats on the dogs of people just trying to help. Big thick coats on the dogs of people just trying to help. Big thick coats on the dogs of people just trying to help. Big thick coats on the dogs of people just trying to help. Come meet my women. What do you say when you meet blue women? Big thick coats on the dogs of people just trying to help. Big thick coats on the dogs of people just trying to help. Qué bonito. Primero, si Aldous Harding saca disco, hay que escuchar. Eso ya Sí, está sí, guay. sí, sí. Y es bonito porque el bajo ese que estamos escuchando al final, claro, es un poco, se imagino que está haciendo una especie de homenaje al Hey Yo de... Sí. En este caso, Hey Yo, Hey Yo. no era original de Jimi Hendrix, pero al final... Entonces es una cosa muy bonita de... Como, mira tú, qué bonito, ¿eh? Ahora qué bonito, mira. Así que digo yo, ahora tírate tú. Ahora digo yo, bueno, el único capaz de hablarnos del antivirus como buen científico, retrotrayéndose al origen, a los comienzos, al antes, al antes del virus. ¿Por qué me hacéis hacer esto? A ver, Ron. Qué listo. No, yo toco la guitarra y no leo la entradilla, claro, léela tú. Yo me ¿Te lo vas quito a de ver yo que medio. toca la guitarra? Claro, es verdad que Antonio. Berrón fue el que cuando llegó El virus original, el bueno. dijo, chavales, para casa. Ahí Y, está. o sea, y eso hicimos. ¿Qué Antoine. tal? ¿Cómo estáis? Esos chistes de oro, la verdad. Chistes de oro, exactamente. Pensé Chistes, yo chistes que de andaluces. Que el Florentino Pérez fuera a hacer sombra a un foco de Yo. atención como el del antivirus, pero veo que lo va a conseguir. Es capaz, ¿eh? Es capaz. Antonio, si nos tenemos que preocupar, avísanos, que es que con el corona fuiste tú el que nos dijo, chavales, a casa. Sí, fíjate la diferencia, ¿no? Yo tenía ahí una sensación de alerta muy grande porque aquel virus tenía un potencial muy grande de convertirse en algo peligroso. En este caso, después de hablar con los especialistas y revisar un poco sus características, parece claro que esta vez no es, ¿no? Por varios motivos. Os lo resumo muy brevemente. El primero es, el virus lo conocemos, no ha mutado, no es una variación que haya hecho un salto y de repente se esté transmitiendo de manera distinta. Es el virus de los Andes, es un antivirus. Se conoce, se ha secuenciado que es esta variedad. Habría sido motivo de susto que no fuera esta variedad, que es la única que se transmite por contacto estrecho entre personas, porque si hubieran sido las otras, que solo se transmite por las heces de ratón, sí que habría habido un cambio que podría inducir a pensar que hay algo diferente. Además, no es propenso a cambiar, es decir, como nosotros no somos un hospedador natural, y no tiene oportunidades de estar ensayando, no tiene capacidad de ir cambiando para ir burlando nuestras defensas, a diferencia de lo que pasaba con el coronavirus. Y luego la capacidad de transmisión es baja. En un crucero, lógicamente, fijaos, había 140 personas y hasta ahora llevamos 11 casos. No todos están confirmados, pero vamos, serían los confirmados más los sospechosos. 11 de 140 es poco después de tantos días. Habrá un goteo de casos en los siguientes días, pero no deja de ser una prueba de que al virus le cuesta pasar entre humanos. Hay que estar en una circunstancia muy particular, como puede ser un crucero, con contactos muy estrechos, y lógicamente una vez que está todo el mundo mirando, lo lógico es que ese goteo se vaya frenando, y porque este virus no tiene eso, potencial pandémico para prender la mecha. Es la diferencia entre tirar cerillas contra un montón de yesca, que era lo que pasaba con el coronavirus, Claro. o tirar cerillas contra un tronco de madera, que le cuesta arder. Es decir, Claro. no es igual, ¿no? Buena metáfora. Ya, os la regalo. Pero bueno, vengo a hablaros de que esta no ha sido, pero realmente podría ser. O sea, es decir, estamos jugando a la lotería de manera cada vez más peligrosa. Ya sabéis ese término que en la pandemia empezó a conocer todo el mundo, zoonosis, que es el término técnico con el que se conoce el intercambio de virus entre humanos y animales en las dos direcciones, en los dos sentidos,
es cada vez un motivo de mayor preocupación entre la comunidad científica. Os doy algunos datos que realmente son un poco escalofriantes. Por ejemplo, se calcula que un 75% de las enfermedades infecciosas emergentes proceden de fauna salvaje. Se calcula, esto es un poco difícil, pero más o menos una estimación de que hay unos 10.000 virus animales con capacidad potencial para asaltar a los humanos que están por ahí rondando y esperando. De hecho, lo que investiga la OMS es cómo se produjo esta vez ese salto desde los ratones a los humanos. Se sospecha que la pareja, el matrimonio que tristemente falleció, el matrimonio neerlandés, primero enfermó él, luego ella, y finalmente fallecieron los dos, estuvieron en una excursión por el Cono Sur, en Argentina y en Chile, y también en un basurero de Ushuaia viendo pájaros. Es posible, todavía esto es muy difícil de confirmar, que en algún momento, según los especialistas, tuvieran acceso a alguna roca, a algún sitio. Esto suele ser en sitios cerrados porque se transmite por las heces de los ratones, el hantavirus, de tal manera que si entras en un sitio donde han estado haciendo caca durante mucho tiempo, abres, lo remueves y saltan las partículas, las inhalas y te contagias. Puede que en algún rincón, en alguna roca, uno de ellos, probablemente él, inhalara una de estas partículas, y a partir de ahí empezó todo el brote. El hantavirus, en lo que es el continente americano, el primer caso se registró en 1993, y me encanta la historia porque, bueno, me encanta, murieron 30 personas entre 50 infectados, no está mal. Claro. Pero fue entre los indios navajo de la región que se conoce como las Cuatro Esquinas, en Estados Unidos, y se le puso el nombre en español, el sin nombre virus, ¿vale? SNV, es así como se conoce. Sin nombre virus. Sin nombre virus, lo conocen ellos, ¿no? Así en este Spanglish que se gastan los americanos. Y parece, según documentaron después los biólogos, que aquella no había sido la primera vez que un ratón trasladaba este tipo de enfermedad a los indios navajo, y que aquello había quedado recogido de alguna manera en su tradición oral, en sus historias. Según sus creencias, los ratones habitan en el mundo oscuro y exterior y los humanos en el mundo diurno e interior. Y aquí es donde viene lo que tiene que ver con la zoonosis, porque creen que esos dos mundos no deben mezclarse, porque cuando se mezclan se producen las desgracias, las enfermedades y la muerte. Y de alguna manera lo que está sucediendo con la zoonosis es que estamos mezclando esos dos mundos, que ya veían los navajos cuando hablaban de los ratones y del hantavirus, ¿no? No solo estos datos que os he dado, hay muchísimos precedentes de saltos de enfermedades que estaban en reservorios animales, como por ejemplo los murciélagos de la fruta, los zorros voladores, que han saltado a los humanos por algo tan obvio como que no deberíamos meter granjas en la selva, ¿vale? El gran brote que se produjo en el año 1998 en Malasia del virus Nipah, un virus que entonces no se conocía, se produjo porque se instalaron granjas de cerdos en zonas selváticas. Lo que estaba ocurriendo, y luego se descubrió, fue que, digamos, los zorros voladores interaccionaban con los cerdos de una manera un poco indirecta, se comían la fruta, dejaban caer fragmentos, estaban infectados con ese virus que a ellos no les afecta, ellos son simplemente el reservorio, como los ratones colilargos del hantavirus. Los cerdos se comían esa fruta y enfermaban, y después eso saltaba a los humanos. Un caso muy parecido pasó en Australia con el virus Hendra, en el que también a través de los zorros voladores saltaban los caballos, ¿no? Tenían allí granjas de caballos de carreras, y pasó algo parecido con el ébola, con el virus Marburgo. En fin, lo estamos repitiendo una y otra vez. Lo que dicen los científicos además es que a esto se le añade el factor medioambiental, es decir, el hecho de que estemos cambiando la meteorología o forzando toda la biosfera, todo este zarpazo que está dando la humanidad a todo el planeta, está condicionando también o aumentando las probabilidades de que se produzcan estos saltos. De hecho, en el caso de Malasia, con el tema de los zorros voladores, luego se entendió mejor la jugada, que era más amplia incluso. Había habido una serie de incendios en Malasia, en las regiones selváticas, que habían provocado que los murciélagos migraran de las zonas donde estaban habitualmente hasta las zonas selváticas donde estaban las granjas. Es decir, que hubo una combinación de factores. En el caso, por ejemplo, de Australia, hay una investigadora que se llama Peggy Ebay, que os invito a buscar su historia porque es realmente bonita. Lo que ella descubrió es que los murciélagos, estos zorros voladores en Australia, viven en unos determinados bosques en invierno que estamos talando para hacer más agricultura. Entonces, como no tienen ese sitio, los zorros se mueven a sitios donde están nuestras instalaciones ganaderas. Entonces, claro, la sacudida es global, y de hecho, por ejemplo, en el brote de los indios navajo,
también tuvo que ver un año excepcionalmente potente o especialmente fuerte del fenómeno del Niño. Como hubo muchas lluvias, creció mucho la hierba, los ratones criaron más y eso aumentó las probabilidades de que se contagiaran. En Chile y Argentina tuve la oportunidad de hablar con uno de los científicos, el médico chileno Gaspar Domínguez, que gestionó el último brote de antivirus conocido de este tipo, que fue en el año 2019, me contaba que sucedió exactamente, y sucede periódicamente esto. En Argentina lo llaman las ratadas. Hay años en que el Niño provoca lluvias más abundantes, esto produce más vegetación, hay muchos más ratones y los hospitales están prevenidos porque saben que van a tener muchos más casos de contagios por antivirus. Es decir, que al final todo, os cuento casi siempre la misma historia, todo está muy interconectado, mucho más de lo que se creía, y que el planeta, la salud del planeta no es solo la nuestra, no es una cosa aislada, depende de todo lo que tenemos alrededor y está conectado con nosotros. Y como estamos todo el tiempo haciendo este tipo de invasiones, tanto llegando a sitios donde nunca habíamos estado, como son estas excursiones del Cono Sur o incluso de la Antártida, donde ha ido este crucero, pues estamos aumentando las papeletas, jugando a la papeleta rusa, como escribía yo el titular del diario.es hoy, para que nos toque otra vez la batería como eso nos tocó. Claro, es imposible, supongo, responder esta pregunta, Antonio, pero igual que esta ha ido al palo, o sea, nos tenemos que acostumbrar a que esto, precisamente por consecuencia de lo que tú has dicho, de no saber cuidar el planeta Tierra, sea un habitual y que desafortunadamente pues pueda venir una peor. Sí, de hecho, los cálculos que han hecho algunos científicos hablan de que vamos a tener hasta 12 veces más episodios de este tipo de aquí a 2050. Toma. Es un poco también etéreo porque, claro, cuantificar esto es un poco difícil, pero sí que son muy conscientes y llevamos muchos años repitiendo la matraca de la salud global. Me decía Elisa Pérez Ramírez, que es viróloga del Centro de Salud Animal, el CISA del CSIC, que se nos ha olvidado la conexión profunda entre salud humana, animal y ambiental, y que una zoonosis local puede convertirse en una crisis global en pocas semanas. Claro. Esto es lo que nos ha demostrado también la crisis del crucero. Fijaos que había, no sé si eran 23 nacionalidades distintas dentro del propio barco. Esto significa que si hubiera pasado desapercibido, porque este virus tiene un periodo de incubación larguísimo, se podrían haber ido a sus casas en todo el planeta, cada uno de ellos, ¿no? Y este virus hubiera tenido mayor capacidad de transmisión, porque ese es un factor importante que creo que no os he contado, el hecho de que el índice de reproducción, el famoso R sub 0 que conocimos con la pandemia de este virus, es inferior a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada paciente enfermo hay menos de una persona contagiada. Si hay más, si hay 14, como pasa con el sarampión, eso arde como la pólvora. Claro. Si hay menos, es más difícil que se transmita, y por eso en un barco de 140 personas tenemos hasta ahora 11 casos sospechosos o confirmados. Si hubiera sido el coronavirus, me contaba Joan Cailá, epidemiólogo, si hubieran estado encerrados todos en el crucero, probablemente de los 140 tendrían coronavirus 100. Bueno, o sea, no sería una cosa tan limitada. No ha sido Sí, perdón. Claro. Bueno, digo, cuelga tú. Perdón, Antonio, remata. No, y que por eso la rumorología esta de que el virus ha mutado, estamos otra vez en otra pandemia, es comprensible que la gente desconfíe. ¿Cómo no va a desconfiar cuando pasó lo que pasó? Se iba totalmente despistado respecto al coronavirus, se dieron mensajes equívocos, es lógico. De hecho, ¿cómo van a creer que hay que estar tranquilos cuando los medios estamos haciendo un despliegue absolutamente comunal, siguiendo al milímetro cada tos de cada enfermo del crucero? Es difícil de compatibilizar, decirle a la gente, no, usted que está tranquilo, conectamos inmediatamente con el barco, a ver qué está pasando. Hay un sueco que ha dado positivo ahora mismo. Ya saben, lo de siempre, ¿no? O sea, igual que hay que cuidar la tierra, confíen en los buenos medios de comunicación. Y en este caso, Antonio Martínez Ron es lo más parecido a los perros, en este caso, a los perros donde hay zonas de sensibilidad sísmica que de repente se ponen debajo de las puertas cuando sabe que va a haber terremoto. Bueno, pues vosotros seguid a Berrón. O sea, @ si Berrón ladra, si a Berrón se pone debajo de la puerta, es que hay terremoto. O sea, si no, la cosa sigue. Antonio, gracias en este caso por relajarla un rato, porque así digamos que la vida sigue, pero avisa. Si ves algo, avisa, ¿eh?
Sí, yo estoy aquí, además como buen hipocondriaco, lo huelo a la distancia. Sí, tranquilidad. no se ha movido en el Sánchez de Vallecas en las 2 semanas, por si le llegaba un ratón de esos que nada a kilómetros. Ratolín. Venga, tío. Hasta luego, Antonio. Luego. La cabeza ya me traicionó. Mil historias, una sensación me encadena a su habitación sin pelea, bailes de salón. A ver, tengo aquí a Sebas de INS Pop y a Gustavo Iglesias y estoy poniendo la canción de Blanco Palamera. ¿Lo habéis olfateado ya el disco? Discazo, Bueno, bien. sí, lo voy a poner hoy por la radio. Ah, mira, me bandeja En entrada. Radio 3, En claro. Radio 3, En sí, Radio sí. 3. ¿Sebas ya le ha pegado ahí el oído? Estoy desbordado con otras cosas Claro. ahora mismo. Sebas, superado. Un poco amargado, quizá, incluso. Hay Bueno. 15 discos por semana que escuchar, pero ¿esto qué es? Pues el mes de mayo, que de repente viene todo junto. Tengo aquí a Jesús Félix, sacristán de Nórdica, que también es súper fan de la música, o sea que no sería extrañar que te hubieras cruzado ya con Blanco Palamera por ahí. La verdad es que no. Bueno, ya te aviso yo cuando venga. A ver, por donde sí nos hemos cruzado, si eres un enganchado a Instagram como yo, que no puedo dejar de escuchar ni de ver todo el rato, es este mashup muy particular que va a hacer que entremos en la conversación. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. No te aferres a un imposible. Ya no Agus ha sido con esto. Es la mejor versión de Creep que he oído en mi vida. Tengo la impresión que efectivamente se aferraron a lo imposible y consiguieron esta versión, porque no sé exactamente en la cabeza de quién puede funcionar algo así, pero funciona. Es un temazo, lo de Isabel Pantoja, posiblemente es su mejor canción mezclada, no sabemos si con la mejor canción de Radiohead o es otra. Ahí vamos con eso, así que vamos allá, adelante por favor. Hablamos de Radiohead. Cojones, ya. Ahí vamos. ¿Por qué Body Snatchers? Porque es lo que me gusta a mí. Así que a partir de aquí empezamos con un triple encuentro con algo que considero más que recomendable. Es la segunda vez que la editorial Nórdica se encuentra reflejando el perfil de un artista a partir de el retrato que se hizo en su tiempo con artículos, aparte de añadir algunos nuevos como los que tienen que ver con las personas aquí presentes, con Sebas de INS Pop, con Gustavo Iglesias de bandeja de entrada de Radio 3, aparte de Abraham Boba, Juan Manuel Freire o King Casas o la gente de Music Radar Clan. Lo interesante de todo esto, ya dentro directamente ya con Jesús, que es el creador de esta historia, y ya de paso le entro también a Gus y a Sebas, es en este caso, felicidades por la iniciativa, hicisteis uno de Björk, Jesús, y ahora con la historia de Radiohead. Me parece apasionante poder ver cómo era en caliente el retrato de las bandas, porque claro, efectivamente Sebas cuenta ahí en su artículo que ahora mismo los números de Radiohead son increíbles, siempre fueron muy buenos números, pero claro, cómo eran las críticas en su momento, disco por disco, cómo funcionaban las cosas en su momento. Total. Yo creo que si el libro se hiciera solo en retrospectiva, parece que todo ha sido como una subida, que cada momento de la banda ha sido avanzar. Y a mí me gustaba tanto en este libro como en el de Björk, justo lo que has dicho, mostrar a la banda en el momento de la publicación del disco. Mostrar la reacción de la crítica en el momento que sale cada álbum. Porque no es lo mismo, o sea, Key Day fue una revolución. Visto hoy es, como bien sabes, uno de los mejores discos del siglo XXI. Pero en aquel 2000 que se publicó hubo críticas muy duras sobre el disco por la ruptura que había habido
en torno a OK Computer. Y la idea es que eso quedara reflejado en el libro. Bueno, está guay. Gusto, meto mano. En este caso, ¿cómo lo has ido viviendo tú? Porque yo sé que has seguido toda la carrera de Radiohead desde el principio, ¿no? Y saber un poco cómo se refleja esta historia en el libro sobre las críticas periodísticas y cómo ha ido también el recorrido de la banda, que ahora mismo parece como una banda intocable. Sí, pero bueno, es un poco lo que decía Jesús, es muy interesante porque, claro, lo último que conocemos de Radiohead es pues esos 4 conciertos en Madrid, 16 en total en 4 ciudades europeas del pasado noviembre, fue entradas agotadas en 0, y bueno, pues tenemos esa imagen de Radiohead ya pues como de consagradísimos, de grandes dinosaurios, pero efectivamente no siempre fue así, hubo un camino, como decía Jesús, no siempre tan ascendente como pueda parecer, y este libro y esta manera de recoger textos pues de cada momento de la publicación de cada disco, pues nos ofrece una perspectiva, yo diría que muy ajustada, la historia en tiempo real, tal y como se ha ido contando, que evidentemente también se pueden apostillar, como también se apostillan con artículos más recientes, publicados, pues yo que sé, 20 años después de OK Computer, 10 años después de Key Day, más las aportaciones de Sebas y de otros compañeros que hemos colaborado en 2026 a ese disco, pues tenemos una panorámica, yo diría que muy adecuada a uno de los grandes grupos del pop de los últimos 30 años. Te pido más titular, Gus. Uno de los grandes grupos del pop de los últimos 30 años se queda corto como titular. Bueno, para ti... si quieres te lo digo, posiblemente, muy posiblemente, el grupo más interesante del pop de los últimos 30 años, en unión con unos tales Wilco, que ahí estamos también muy de acuerdo, por ahí lo podríamos dejar. El titular tuyo, Sebas, ¿cuál sería? O sea, ¿dónde ubicas tú a Radiohead? Haciendo una relectura de todo este tiempo, para ti, ¿qué reflejos son Radiohead, digamos, con reflejo a toda su carrera en 2026? Mi titular sería Wilco Who. Lo siento. Bueno, movida, ya empezamos ya. Yo creo que es lo que ha dicho Gustavo, o sea, realmente es un grupo realmente excepcional, aparte del mejor, me parece muy diferente a los demás, un grupo que empieza, y se ve muy bien en el libro, ¿no? Un grupo que empieza citando a Talking Heads, que empieza siendo comparado con los Smiths y termina empapado de Warp Records, de Aphex Twin, de texturas que no tienen absolutamente nada que ver. Es muy excepcional en la historia de la música. Hay muy pocos artistas que empiecen de una manera y terminen y no han terminado todavía, vayan por caminos tan diferentes. Y se aprecia muy bien en el libro, especialmente en el capítulo de Simon Reynolds, en el que él se pone a citar cosas que le recuerdan las canciones y ves cosas absolutamente dispares, a veces remotas y desconocidas. Bueno, el amor a la música es muy potente. Ahora entraremos en algunos elementos de esos. Ahora, vayamos un poco por los clásicos. En este caso, la vida de Brian. Hay un momento en el que se hace esta pregunta. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Os lo pregunto de otra manera, ¿qué han hecho Radiohead por nosotros? ¿Qué creéis que ha hecho por las bandas actuales y por la realidad actual Radiohead? Bueno, para mí la gran aportación de Radiohead a la música popular de esos 30 años pues es posiblemente, recogiendo un poquito lo que decía Seba sobre las diferentes referencias con las que la relaciona Simon Reynolds en su artículo pues de hace unos 20 años al hilo de Key Day y de Amnesiac, es el introducir a sus oyentes, es decir, a una masa muy grande de personas aficionadas a la música, el interés por otras maneras quizá no tan populares de música, esas influencias de la electrónica, esas influencias de la música clásica contemporánea, claro, esas influencias del jazz, en fin, han sido algo que ha enriquecido mucho la propuesta de lo que fue inicialmente un grupo de pop o de rock, y que de alguna manera ha colaborado a que muchos oyentes interesados en un grupo tan famoso como Radiohead detecten maneras quizá insospechadas para ellos o ellas de escuchar música y de disfrutarla, porque tan disfrutables pueden ser, ¿qué te diría yo? Las músicas del catálogo del sello Warp como Nirvana. Claro, y está, o sea, claro. y así nos quitamos ya lo de la respuesta británica a Nirvana, que es todo el rato lo que se decía de ellos. El caso es que cuando se decía eso de ellos, Radiohead, inicialmente llamados On a Friday, cogen esa canción de Talking Heads y se ponen ese nombre, y desde el principio ya son muy conocidos. O sea, de hecho, aquí tienes la socorrida Creep comentada, esto homenaje a ti, Gustavo Iglesias, por BBC Badhead en su momento. What is this? Don't worry, Butthead, it gets cool in a minute. Dice, tranquilo, aguanta que será cool en un momento. It better start rocking or I'll really give him something to cry about. Shut up, buddy, it gets cool. Check it out, check it out. Here it comes. Yeah.
Y ahí ya parece como que le gusta a BBC Badger. Supongo que la clave siempre es Estados Unidos. O sea, entro contigo, Jesús. O sea, Radiohead pues puede ser una especie de culmen de la alternativa, pero firmaron con un sello como Parlophone por 6 discos. O sea, enseguida entraron en Estados Unidos. O sea, es una banda que ya de inicio vende 500.000 de discos, si no me equivoco, así como de primera tacada. O sea, que la cosa funciona muy bien desde el principio. De hecho, la fama va de Estados Unidos hacia Inglaterra, hacia Europa. Claro. Porque la banda de 1993 en Inglaterra es Suede, que acaba de publicar el disco homónimo. Y encima Brett Anderson es como, o sea, androginia tal comparado con esta panda de nerds, pues el tío con el chop en el ojo, y es verdad, y es bueno, como arranca el libro después de esta especie de prólogo de Abraham Bova, es hablando de la primera gira en Estados Unidos después de Pablo Honey y como allí gustaban a todo el mundo, gustaban a surferos, gustaban a universitarios, gustaban y como el periodista se movió y dijo y grabaron la famosa escena de la MTV Beach en la piscina, que Tom York se tiró y todo esto. No era una banda para eso, pero se convirtió en Estados Unidos grande y eso regresó a Europa, como diciendo... Grande a su pesar, vamos a decirlo de esta manera, porque un ejemplo que yo no sabía de esto, pero bueno, Ed O'Brien lo cuenta, es como el momento del guitarrazo, ¿no? El momento ese de Johnny Greenwood, el kick, ¿no? Esto... So fucking special. But I'm a creep. Dice Ed O'Brien que era el intento de Johnny Greenwood de fastidiar la canción. O sea, que me ha encantado, ¿no? Como su rabia, más que de fastidiar, como de decir que él no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Y es curioso, hablo con Sebas y con Gus, la supuesta reticencia que tenían muchas bandas inicialmente de ser populares, conocidas, claro, o de ser mainstream de alguna manera. Incluso ellos lo justifican, que tiene que ver con su aprendizaje en la universidad, ¿no? Que como que... Pero ¿por qué no ser muy famoso? Es una cosa muy de los años 90 que además se vio muy bien en el indie español, esta versión a vender, como vender es como algo malo, ¿no? Que ahora mismo yo creo que a la gente joven no le cabe tanto en la cabeza. Pero en aquel momento yo creo que Radiohead son el vehículo de un montón de gente que se siente inadaptada, ¿no? Y antes preguntabas como qué ha hecho este grupo tan grande, ¿no? Y aparte de todo lo que ha dicho Gus, yo creo que está el rechazo, o no el rechazo, sino como la frustración de ver cómo las nuevas tecnologías no hacen del mundo mejor, ¿no? Sino que a veces nos hacen ir hacia atrás como persona. Hay una deshumanización. Y yo creo que eso ha hecho conectar también a Radiohead. Lo hizo primero en Estados Unidos con la generación de los 90 y con la de ahora, ¿no? Que se define como la generación más triste, o se autodefine como la generación más triste de la historia, la actual, la que tiene 20 años ahora. Esto lo dice la sociología y es un poco de lo que va mi capítulo. Bueno, de hecho, ahí se nota mucho, con datos, lo cuenta muy bien Sebas, en este caso con los datos actuales, ¿no? Los de TikTok, los datos de Spotify y unos cuantos más. Profundiza un poco en eso, Gus, o sea, qué curioso no querer ser conocido cuando te estás dedicando a esto, ¿no? Bueno, yo no sé si es tanto el no querer ser conocido como el primar otras cosas, que es efectivamente lo que han hecho Radiohead. Al fin y al cabo podríamos, no sé, hacernos la ilusión de pensar que al final los buenos ganan, ¿no? Y que no necesariamente uno tiene que ir directamente a por el éxito inmediato, sino que ese éxito puede venir producto, bueno, pues de otra actitud diferente, más centrada en lo meramente artístico, en hacer buenas canciones, en hacer músicas interesantes, en hacer músicas que cambien un poquito los paradigmas y las maneras de escuchar y de vivir de muchas personas, y a la luz de lo ocurrido durante estos últimos 30 años, pues en este caso a Radiohead les tenemos que dar la razón. Pero déjame hacer un apunte, es que en los 90 justamente hay una especie de sumidero que explica un poco lo que pasaba con ese éxito súper rápido. En su momento nos parecía súper rápido, ahora nos parecería un poco lento, pero en su momento había grupos que con 3 canciones empezaban a ir por escenarios por el mundo, y esa sensación de resistirse al imán creo que también tenía un punto inteligente, aparte de un punto de impostura indie tristona, ¿no? Que también es verdad. Y de hecho en el libro lo cuentan muy bien, o sea, en ese artículo inicial dice, a los hermanos Greenwood, sepultados por los cazadores de autógrafos, me pregunto si acaso los 5 no estarán encima de esos extraños y banales rituales del pop. Pues efectivamente ahí estaban, ¿no? Ese fue ese primer álbum, el Pablo Honey. No vamos a ir disco por disco, pero sí queríamos transitar un poco el arranque de la historia de Radiohead. Vamos al momento de Vents, donde escuchamos esta canción llamada Bones.
eso que hemos rescatado versiones en directo, porque así podíamos mostrar la estética y cómo sonaba también a modo de imagen para los que lo estéis siguiendo en vídeo. Hay que ser muy malo, Jesús, para decir que la historia de Radiohead empieza en el segundo y no en el primero. Eso es una... ¡Qué respuesta! Ya respondió. Sí. Creo que se dice en el libro. Creo que alguien lo dice. Yo creo que una de las cosas que molan del libro es que hay distintos autores y autoras y precisamente está esta idea de que el primer disco no está tan mal y en otro momento otra persona dice lo contrario, ¿no? O sea, y lo peor es que a ti como lector, en este caso yo soy lector de esos dos artículos, me parecen mal todas las opiniones. Que esté sobrevalorado y que esté infravalorado. O sea, hemos dado tantas vueltas a Pablo Honey, a lo que es Creep, como que la gente que dice que está infravalorado no tiene razón y la gente que dice que está sobrevalorado tampoco. O sea, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Al final hay una fascinante escala de grises y yo creo que está en el libro reflejado. Sí, yo creo que leí una vez que claro, Pablo Honey, si no fuera un disco de Radiohead, estaría mejor valorado. Es decir, por comparación, por el resto que hizo, claro, pues ha quedado un poco, bueno, pues un poco incluso naif, muy apegado a la época en la que se publicó. ¿Y The Bends, entonces? Es el primer disco de Radiohead. ¿Algo que aludir? Es el primero que me compré yo. Mira, claro, ahí lo tienes. Lo tengo aquí, que lo voy a poner ahora en Radio 3 en un ratito. Por cierto, para comentar la presentación del libro que tiene lugar esta tarde aquí en Madrid, en la librería Crazy Mary, a la cual voy a tener el placer de asistir. Y sí, este me lo compré. Este es de la época del 95. Esto es bueno, muy bien. Comprado en Nueva York, por cierto. Estuve allí de viaje de fin de carrera. El sello no es Parlophone, es Capitol, por lo tanto. Claro, efectivamente, claro. O sea, de las cosas que pasaban por allí. Y venga, vamos lógicamente a llegar a la bisagra, ¿no? En la historia de la música que tiene que ver con OK Computer. Y ya entro directamente. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿en qué momento The Bends pasa a OK Computer? ¿Qué es? ¿Es la tecnología? ¿Es un cambio realmente en la banda? O sea, en este caso, Gus, tú que escribes sobre la tecnología, sí. No, ¿es Nigel Godrich? No es por arrimar la escua a mi sardina, pero mi aportación a este libro es hablar del sexto Radiohead, del productor Nigel Godrich, que empieza a trabajar con Radiohead puntualmente en The Bends, pero ya con todas las consecuencias a partir de OK Computer. Y no solamente un productor más. Hablamos en el libro del sexto Beatle, hablamos, pues como en el caso de George Martin con los Beatles, pues un tipo que en el estudio, con los 5 miembros oficiales, en este caso del grupo, pues forma un ente, una especie así como de, no sé, de burbuja de creatividad que se retroalimenta. La banda con el productor con la banda, y eso empieza a ocurrir a partir de OK Computer. Igual podría ser fíjate tú, el primer disco, de verdad, claro. Desde algún punto de vista. Bueno, hablemos entonces de Nigel Godrich. Ha hecho de todo, ha mezclado este tema. Sí, no. El mismo año, además, que OK Computer estaba iniciándose, bueno, pues con todas las consecuencias en las tareas de productor y de ratón de estudio. Y otra de las cositas que hizo fue pues esta bonita Torn de Natalie Imbruglia como mezclador, en este caso. Sumemos entonces esta historia para todos, en este caso en la mesa, ¿no? El trabajar, que eso lo he dicho todo el rato Nigel Godrich, con el estudio como instrumento. Que es una cosa que ya hacía Brian Wilson también, en cierto modo, ¿no? O sea, pero que, sobre todo en este caso, yo no sé si soy muy pesado con esto, pero pienso que los músicos más trascendentes, desde Beethoven a los Beatles hasta Björk o pasando por Radiohead, han sabido ser conscientes de la tecnología que tenían en su presente, incluso apretarle la tecnología en su presente para ir un paso más allá. Desde mediados de los 90 hay un afán entre los grupos por incorporar la electrónica y texturas nuevas a su música, ¿no? Hay que recordar que 1997 también es el año de pop de U2, que vienen de hacer Afton Baby, Zuropa. Son los años de Prodigy, de Chemical Brothers, están muy arriba y el Britpop empieza a decaer. Esto también es importante para entender este disco. Y yo creo que Radiohead son los que mejor entienden ese encuentro entre rock y electrónica manifestado en este disco, además con unas inquietudes nihilistas muy patentes, ¿no? Y yo creo que es el que mejor ha envejecido y el que mejor se ha trasladado, el que mejor anticipa el siglo XXI. Hay un montón de aquellos discos de aquella época que han pasado mal el tiempo, por mojarme, Adore de
Smashing Pumpkins, quizás no ha tenido esa trascendencia, pero este disco claramente anticipa el sentimiento de angustia, ¿no? Estamos en el siglo XXI, estamos en el mundo futuro y realmente no estamos en un mundo mejor para nada, más bien todo lo contrario. Os pregunto, sí, suelto la pregunta al aire, no sé si a Gus le da tiempo a responderla porque ya tiene calienta que sales. O sea, cuando tengas y la tira por ahí, te doy las gracias y fuera. Sí, claro, normal. Dime. ¿Qué es lo bueno y lo malo de una banda que no se separa? Porque, claro, los Beatles hacen 10 años y es como, chavales, ahí lo dejo. Pero claro, que Radiohead sigue sacando discos. A ver, lo malo de Radiohead es que llevan 10 años sin sacar discos, que parece que es un grupo muy de actualidad, y lo es, evidentemente, gracias sobre todo a esa gira del año pasado que pasó por Madrid, pero el último disco de Radiohead es de 2016. Nos queda el consuelo. Esta semana, no sé si sabéis, que Ed O'Brien publica su segundo disco en solitario. Oh, mira. Lo bueno, recogiendo este mismo argumento, de las muchas cosas buenas, es que los miembros de Radiohead han seguido trabajando cada uno por su cuenta, y bueno, pues hay también artículos al respecto, especialmente centrado en las bandas sonoras que ha hecho Johnny Greenwood, reflejados en este libro. No paran de hacer cosas cada uno por su cuenta. Quitando Colin Greenwood, el bajista, que es así el que más tranquilito parece, claro. Pues tanto Philip Selway como Johnny Greenwood, como Tom York, y como los he dicho todos, y como Ed O'Brien, pues hacen discos muy interesantes por término medio. Nunca tan buenos como cuando todos juntos, pero ahí tiramos, sí señor. Bueno, pues nosotros que también somos parte de un todo, nosotros somos parte de Gustavo Iglesias. Gusti se tiene que ir a hacer lo suyo. Un placer. Jesús Félix, nos vemos 6:30 en Crazy Mary, por ejemplo. Perfecto. Un placer. 6 y cañita, hombre, no sé si así. Coste decir que, ya lo he dicho 1000 veces, Bandeja de Entrada es el mejor programa de divulgación musical que hay en este país, así que ahí se marcha Gustavo Iglesias buscando en Radio 3. Jesús, hablamos también del currazo que te habrás pegado a la hora, aparte de todos estos nombres que son los actuales, de buscar todos esos artículos y saber de dónde salen esos. No son todos españoles, además, o sea, hay mucho extranjero, cuando digo extranjero, pero o sea, o sea, primero es curioso de cómo conseguir derechos, cómo encontrar, cómo crear cómo poder leerme la historia de Radiohead a partir de artículos ya publicados. Sí, hay un trabajo de documentación y un trabajo de criba importante y que se alarga en el tiempo. Una de las ideas de contar así la historia de una banda, como se contó la de Björk, tiene el riesgo de que sea sincopado, que en parte lo es, y también cierto riesgo de repetición. Entonces, algunos artículos se seleccionan por lo que aportan, algunos artículos por cómo se relacionan con el resto de lo que vendrá. Y otros artículos realmente es que creo que tienen el poder de ser una fotografía, una foto fija de un momento determinado, y creo que ese es su valor. A pesar de que luego algunos artículos en retrospectiva den algunos datos o vuelvas a leer sobre algunos datos que ya sabes, creo que la idea del libro es esa, es mantener, o sea, mostrar a la banda en cada uno de los momentos, en cada uno de sus movimientos, qué opinaban. Cuando decimos lo del presente es imposible, parece que es una banda que siempre está mirando hacia el futuro. Claro. Y ya una entrevista con The Bends, que si no recuerdo mal se realizó en Madrid, ya se hablaba de dejar las guitarras, al menos como elemento vehicular de su música. Ya se hablaba de Warp en el año 95, fíjate, que no era la Warp que soy y toda la mitología que tiene hoy. Y yo creo que eso era lo interesante, eso es lo que intentamos conseguir con el libro, que ir viendo cada movimiento en el momento que sucedió. Me quedan 30 segunditos, Sebas, pero precisamente que hemos hablado del periodismo, tú que precisamente eres presidente de una sección de periodistas, es curioso el resultado del trabajo de los periodistas, no quisiera ser corporativo, en la historia de un grupo para contarlo desde un libro. Te lo iba a decir ahora mismo, soy vicepresidente de una asociación de periodismo musical, estoy súper orgulloso de este libro y además no hay que irse fuera. El trabajo de Pablo Gil, por ejemplo, es increíble. La entrevista que hace Pablo Gil a Tom York sentado como un indio, riéndose con motivo, sin motivo, da igual, da también otra visión de Radiohead, ¿no? Como grupo divertido, que ellos en realidad tienen un humor que está patente en sus letras, en la letra de Paranoid Android, por ejemplo. También te explican qué querían decir Radiohead con aquellos discos. Colegas, os vais a la librería, o hoy, por ejemplo, también a esa presentación. O a la mesa de al lado de tu compañero de trabajo. Exacto. Buscáis este libro de Radiohead editado por Nórdica, os lo compráis, vais a vuestros discos si los tenéis, y si no, a vuestra plataforma favorita, y vais disco por disco, escuchando de fondo mientras vais leyendo. Claro. Y aquí tenéis entretenimiento y disfrute a cholón. Así que felicidades a Nórdica, muchísimas gracias. Sebas, te seguimos Viva el periodismo musical. Leyendo
leyendo y copiando, o sea, todo lo que podamos. Pero o con sea más que- espíritu, ¿eh? Sí, ya te veo, ¿eh? ¡Mira, O sea, periodismo musical! ¡Me cago en la mar! te vaya a Corayaco ya calentando la banda. O sea ¡Vamos con la que Yaco! vamos, venga, allá vamos. Suerte, muchísimas gracias. Radiohead, el presente es imposible. Llegad al epílogo, por favor. Venga, hasta luego. Chao. Some people seek their fortune on the turn of a card. Throwing some bones in a whiskey glass. 'Cause if you wanna seek your fortune, you need a lot of luck. I was standing there when the lightning struck. I feel a heavy hand tangling with my plans. It's in the stars, it's at destiny. It's in the stars, it's in you and me. It's in the stars, it's no mystery. Yeah. It's in the stars, written you and me. Pues no hace falta hacer la presentación, ese guitarrazo y esa voz ya te llevan a un lugar. Si la puse yo ya. ¿Ya? ¿Ah, sí? La puse cuando Ah, salió. Mira lo que listo Ya el tío, está, ¿eh? Ya está, estás enseñado. A ver, es muy interesante ver. Ayer pusimos una canción nueva de Paul McCartney con Ringo, y en este caso, pues ahí tienes a los Stones que siguen a También. su historia. O sea, O sea, es que como te fuiste a Colombia le dije a los españoles que dijeran Stones y no Rolling. Claro. Pero no sé si me han hecho caso. No he preguntado bien en Latinoamérica cómo Tú te lo lo dicen. perdiste, imagínate qué día. Madre mía. Los Rolling han sacado disco y yo, Claro, hoy Carmona no, está por doliendo favor, todo esto. Y luego, por favor, o sea, ayudadme, o sea, primero, quedan mucho mejor los Stones, eso para empezar. Los Rolling, o sea, es como mi padre, o sea, que mi padre dice los Rolling, claro. Pero no digas los Rollins. Ah, bueno, claro. Que esa también la he escuchado, ¿eh? Bueno, Así si que tiramos. lo llevas al extremo. A ver, efectivamente cuando nos fuimos a Bogotá, y de Bogotá trajimos un montón de historias. Sabéis que estuvimos en ese foro de la industria musical llamado Vime, que tiene doble cita, una en Bilbao y otra en Bogotá. Y ahí nos dimos cuenta, insisto, ya lo hemos dicho, nosotros hemos entrevistado, por ejemplo, a los Mirlos aquí, pero cuando entrevistamos de nuevo a Jorge de los Mirlos desde Colombia nos dimos cuenta de la trascendencia. Aquí ha venido Dante Spinetta, pero cuando estuvimos con Dante Spinetta de Ilia Kurekin de Valderramas, allí Es te como das el cuenta, pan, que el pan en cada sitio hay que comerlo como lo hacen allí. y hay que darse cuenta efectivamente de esa realidad, que es más que pujante, imperante y real, ¿no? Así que lo interesante del Vime, ya lo hemos comentado, no son solo esos nombres tan conocidos, Juanes, Trueno y compañía, sino también esas personas que también son conocidas en algunos foros, pero sobre todo en los privados, ¿no? Pues ¿quién es, qué es un music supervisor, ¿no? Que son los que meten las canciones en las series, qué funciones hay en la industria musical. Y una de ellas tiene que ver con los abogados, en este caso con Micaela Mantegna. Ella es, bueno, creo que se llama Abogamer, que la rima o qué. No, vale, por digo, favor. vale. Digo, Micaela Mantegna se hace conocer como Abogamer, es bastante conocida en este caso y trabaja con algoritmos e inteligencias artificiales y en este caso también con la ley. Así que, pues, creo guay. que igual merece la pena escuchar esta entrevista que teníamos ahí como guardadica para vosotras y para vosotros desde Bogotá, antes de que nos fuéramos a comer el patacón pisado y todo eso. Pues estuvimos un ratito hablando con Micaela Mantegna. Micaela, hay una serie de frases en las cuales me siento mi abuela cuando las pronuncio, pero no sé cuánta razón tiene mi abuela. A ver. Te pongo dos ejemplos, ¿no? La inteligencia artificial va a hacer que el X, mucho más que el 50-60% de los trabajos, dejen de existir en muy poco tiempo. O, por ejemplo, el algoritmo está matando la creatividad. ¿Qué hago yo con esas frases de abuela en las cuales no sé si sigo repitiendo un mantra o si realmente es como, mira, Ángel?
Sí. Aprende a vivir en tu tiempo. No, está muy bien. De hecho, yo en la charla que acabo de dar tenía un slide con frases de mi abuela. Mi abuela mira. solía decir que el camino al infierno estaba tapizado de buenas intenciones. ¿No? Entonces, y esto aplicado a, por ejemplo, políticas públicas sobre inteligencia artificial es, bueno, muchas veces la intención que se dice es una, pero por debajo pasan muchas cosas. Y Claro. eso es muy común con IA y tecnología. Claro. Y sobre lo que dice tu abuela, es una gran pregunta. Porque por un lado vemos que la automatización está llevando a un reemplazo enorme de tareas que no son solo lo que antes era, a ver si pensamos en la primera revolución industrial, se pensaba, bueno, la gente que va a ser reemplazada es la que hace tareas manuales. Hoy estamos hablando de una revolución intelectual, donde lo que se reemplaza son tareas intelectuales. Pero por debajo de eso hay algo que se llama el trabajo invisible, o los trabajadores invisibles, que son trabajadores precarizados en países que están, por ejemplo, sanitizando o limpiando los sistemas de inteligencia artificial. No. Para que la IA que nosotros usamos no devuelva contenidos violentos o no devuelva contenidos inadecuados o contenidos de tenor sexual. Hay mucha gente trabajando en esa limpieza, no solo el entrenamiento, sino separar los datos y a su vez ir moderando los contenidos que estos sistemas van dando. De lo que me estás diciendo, yo debería estar contento de eso. Quiero decir, eso está generando un trabajo que es legal, bien remunerado, o estamos hablando de una economía terciaria. Estamos Vale. hablando Ok, totalmente de una economía. Ok. No son buenas, son malas, buenas noticias. No, estamos hablando de una economía hiper precarizada, donde hay casos en los que, por ejemplo, a trabajadores en Kenia se les pagaba $2 la hora por mirar este tipo de contenidos. Y está toda esta cuestión aparte del impacto en la salud mental de estos trabajadores. Aquí es muy bueno el trabajo que hace el Data Workers Inquiry de Milagros Miceli, con Milagros Miceli a la cabeza, que están nucleando y estudiando qué pasa con estos trabajadores que de repente tienen que simular ser la novia robot, que alguien piensa que está hablando con una IA, que la IA es la novia y es este trabajador precarizado en algún país que está detrás de eso, ¿no? Claro. Y sobre la creatividad, mucho para decir también, ¿no? Porque, bueno, mi primer libro es sobre la creatividad artificial, está disponible para que lo descarguen gratuitamente. ¿Se puede descargar? Se puede descargar gratis, después pasamos la data. Y ¿Es gratis eso? Porque que tengas Sí. luego, tener Sí. tú los datos de la gente. No tengo ningún dato. Vale. No tengo Entonces, ningún si dato. es gratis, Es gratis, ¿no? gratis. Vale, Es gratis y sí, bajo Creative Commons. Soy una defensora de los principios, o sea, hace más de 10 años que trabajo en ética de AI y que predigo lo que, hago lo que predigo, Claro. ¿no? Y a lo que iba es que, bueno, el primer libro era sobre la creatividad y el segundo libro que estoy escribiendo ahora es sobre la empatía artificial. Porque la tesis, o mi tesis, es que los modelos de inteligencia artificial han tratado de emular 3 etapas o 3 digamos, características de los seres humanos. La primera fue tratar de copiar la inteligencia, entonces todos estos sistemas de tomas de decisiones. La segunda, con la etapa que coincide con la etapa de la IA generativa, es tratar de emular la creatividad, entonces sistemas que crean contenidos, no solo imágenes, canciones, música, textos, todo lo que ya sabemos. Y la etapa que estamos viviendo hoy con la IA llamada agéntica, que bueno, es un término de marketing, pero describe el fenómeno, es el de la empatía artificial. Sistemas que te escuchan, que te comprenden, que están ahí para apoyarte, para ser tu asistente, tu terapeuta, tu apoyo emocional y todos los peligros que esto trae, ¿no? En este caso, yo recuerdo a un humorista filósofo en España que se llama Ignatius Farray, que decía, la inteligencia artificial siempre te da la razón. O sea, cuando tú empiezas a hablar siempre te dice, de acuerdo, busquemos esto. O sea, ¿hay sistemas en los cuales yo pudiera entrenar una inteligencia artificial para que, digamos, fuera también, digamos, un ejercicio crítico de alguna manera? ¿O qué crees que deberíamos hacer? O sea, en este sentido, ya lo hacemos nosotros desde el principio, Micaela. Cuando Sí. tú buscas en Internet, yo busco algo que ya casi me vaya dando la razón, ¿no? El sesgo O sea, de claro, confirmación, exacto, exactamente. Bueno, hay otro cómico, este caso mexicano, que es Cantinflas. Sí, wow. Cantinflas, que hablaba, que si tú recuerdas los sketches de Cantinflas, Cantinflas hablaba y no decía nada. Ajá. Entonces, tanto eso, que es la IA, lo que vos describís es lo que se llama psychophancy, que es Claro. la IA que siempre te da la razón y que te dice que sos la mejor persona del mundo y que tus ideas son brillantes, y después la gente se estrella contra la pared porque se da cuenta que en el mundo real eso no es así. Y por otro lado, esto de que la IA está entrenada para darte una respuesta, siempre. Claro. Que puede no ser una respuesta correcta,
y muchas veces como adornada, tal como hacía Cantinflas, de cosas que después no tienen sustancia en el fondo. Claro, eso me hace preguntarme, o sea, que sería como un manual que supongo que es difícil de resolver, ¿no? Pero, ¿qué crees tú que debería ser lo adecuado como una especie de inercia adecuada a la hora de vivir en nuestros tiempos? Es decir, vale, yo tengo que convivir con la tecnología de mi tiempo y como tal, ¿qué hago? ¿Debo entender que como tal convivo y cómo separo, cuando yo separo, cómo trenzo una vida en la cual comprendo que hay cosas que son inalienables, que son inexpugnables, que siempre están ahí y otras que a lo mejor yo puedo separarme de ellas y no tener por qué estar siempre conviviendo con una inteligencia artificial o con un algoritmo? Viene un poco de la mano con la pregunta que hacías hoy sobre el reemplazo del trabajo, ¿no? ¿Qué habilidades van a ser reemplazadas y qué es lo que deberíamos preservar? Y para mí lo que tenemos que preservar es el núcleo de pensamiento crítico. Claro. Algo que ya estamos viendo mucho es la gente como descansando, tercerizando su forma de pensar en la IA, y eso es para mí una de las partes que son inalienables y que aparte te van a dar el valor diferencial el día de mañana como para seguir empleado. Los trabajos manuales hoy por hoy son difícilmente reemplazables. Siempre digo el chiste, mi peluquero va a ser muy difícil de reemplazar porque implica conocimientos muy puntualmente. Pero bueno, muchos trabajos manuales que antes se pensaba como oficios, ¿no? Esto como de tener un oficio, y hoy están siendo revalorizados porque son aquellos que se encuentran que la IA no va a poder reemplazar, mientras que profesiones antes como, no sé, médicos, abogados, hoy están en mucho más riesgo de automatización. Porque hay otro problema ahí, que es que una cosa es que la IA automatice y otra es que automatice bien. Claro. Porque si el que decide despedirte y reemplazarte por una IA lo hace por una cuestión de costos, quizás al final del día no importa si funciona tan bien, ¿no? A ver, es que justo has dicho una palabra que me ha hecho gracia. Cuando la has dicho, me he mordido el labio y me preguntaba si una inteligencia artificial se mordería el labio emocionalmente cuando has dicho la palabra empatía. ¿No? Claro. Pero hay otra que controlas tú muy bien y que creo que es la que generalmente podría conducirnos a un mundo mejor, pero generalmente no se suele usar, que es la de la ética, ¿no? Claro, exactamente. Vamos a ver cómo resuelvo esta pregunta para poder llegar a un lugar productivo. Estamos viajando mucho y nos hemos dado cuenta de que la diplomacia es más importante de lo que nosotros pensamos. Cuando pensamos que era una cosa de moda, hemos estado en Camerún, hemos estado en Colombia, nos damos cuenta de que ahora que Donald Trump se la está cargando, hay un constructo donde la gente se puede hablar siempre sí o sí. Y es como, vale, pues fíjate, o sea, por lo menos de eso sirve la diplomacia, ¿no? Sí. ¿Para qué sirve la ética? O sea, ¿hay una ética global que podría salvarnos, acompañarnos como mínimo en estos tiempos? Es muy difícil porque empezamos ahí con la ética no es una sola y hay distintos filósofos, distintas escuelas, distintas concepciones. Claro. La moral es distinta, la moral no es universal, pero sí tenemos el piso de los derechos humanos que debería ser respetado universalmente. Y esto es importante lo que vos decís porque uno de los puntos de hoy de la charla era la geopolítica, que la geopolítica está unida a la inteligencia artificial. ¿Quién la desarrolla? ¿Dónde se desarrolla? ¿Quién paga las consecuencias climáticas? ¿Dónde están los data centers? ¿Quién tiene la soberanía sobre esos data centers? Y aparte esto de, hay una IA ética bajo el capitalismo. O sea, vos hace un rato decías, la IA verdaderamente trabaja para mí o cómo podría yo preservarme, porque también empezamos a hablar de esto, de una economía de la vigilancia, donde la IA, cada dato que yo le doy es casi como si fuera un espejo de esos de doble interrogatorio, donde hay alguien más escuchando lo que estamos diciendo. Y ese es un problema de incentivos, un problema de creación. Entonces, una de las cuestiones que yo traigo a la mesa y que quiero preguntar y que quiero como que empecemos a todos cuestionarnos es por qué estamos viviendo o poniendo todas estas valores fundamentales que tenemos como seres humanos en manos de empresas privadas. Claro. ¿Por qué no tenemos inteligencia artificial pública? ¿Por qué no tenemos otro tipo de desarrollo que sea de todos y para beneficio de todos? Y ya solo por rematar, por si hay algo que pudiera adecuar, pues si pudiera salir del siguiente paso hacia este escalón, en vez de bajarlo, subirlo, ¿no? De alguna manera productiva. Sí. ¿Por dónde no pasas tú en tu vida diaria? No sé si, por ejemplo, en mi caso, desde el desconocimiento total, no tengo una Alexa en casa, tampoco utilizo eso. A veces intento quitarme la geolocalización, no sé si sirve de algo, pero en mi mundo a veces siento que pasa. ¿Por dónde no pasas tú? ¿Qué hay cosas que no haces que sabes Un montón de cosas y eso ahí tenemos una segunda entrevista sobre ciberseguridad, pero muchas cosas sobre la geolocalización, sobre qué conversaciones tener y no, qué canales usar y no. Si no hay un
decálogo, aunque sea un pequeño pentálogo. Un que pentálogo no sé si existe es... esa palabra. No, sí, pero no tener conversaciones sobre temas delicados con el celular cerca. Distintos canales de integración de datos, conversaciones que son solo en persona. Es un mundo que lamentablemente, y esto también fue parte de la conversación, estamos viendo el ascenso del tecnofascismo y cómo empresas hoy sirven a los intereses de gobiernos con corte autoritario. Para conversaciones muy privadas, Sí, teléfono afuera, apagado. Muy bien. afuera. Y también esto, no depender cognitivamente de la IA. Yo no la uso en mi quehacer diario, Eso no la es. utilizo. Trato de no, porque nuevamente es esto. Y no digo que sea un problema de la tecnología en sí, porque para mí el problema es de la tecnología en la sociedad y en la economía en la que se crea. Claro. Digo, la IA, por un lado, es maravillosa a la hora de relevarnos de trabajo que no queremos hacer. Entonces digo, el problema no es que la IA reemplace nuestro trabajo, el problema es que la IA se queda con nuestros ingresos. Claro. Entonces, bueno, es un problema de redistribución económico. A ver, por eso, esto es un mensaje para mi madre. Cuando dices, mamá, es que lo dice ChatGPT, Sí. aunque lo diga ChatGPT. No. O sea, No, ChatGPT es el nuevo lo googleé. mi No madre, digan, mi madre. ay, madre, ChatGPT es el nuevo lo googleé. No, ese argumento de autoridad no vale. No. La única autoridad eres tú. Para mí sí. Y si vienes lo encuentras, pero ahí está. Suscribo. Gracias. No, gracias a ustedes. Adiós, mamá. Hasta luego. Yeah, I'm down to make a sacrifice and make time. I just gotta set the party right. I be your cameraman, baby, get them angles tight. Spliff satellite, about to touch the satellite. I be your stylist, always dodging playing close. And at least you can't judge me when your case closed. I be your therapist, ask you how your day goes. It's undeniable, you really got me. Yeah, really got me. Yeah, you really got me sprung. That's why I help you out when you ain't really got the funds. Take my breath away, my heart went and forgot my lungs. I'm lovesick until the doctor comes, you really are. Yeah. Ain't even in it unless you in the long run. It's where you going, it ain't where you come from. Know everybody trying to be someone, but I wanna be undeniable. If I'ma do it, I'ma make it look good. If I do it, I'ma make it look sick. When God favors you, you the devil's favorite too. Please have discernment, know what your worth is, know what you're working towards. Let go of anything that isn't yours. Get it how you know, get it how you get it. Get it in the snow, get it in the desert. But you better be undeniable, undeniable. I ain't met a woman like that, my baby too fly, that's Undeniable. and I ain't going too far, girl, you know that I'll be right back. All these ladies got me thinking about where the hell my wife's at. Yeah, told me she the one for me and honestly I can't deny Me that. encanta que vaya sonando esta canción porque es la que estoy utilizando, digamos, de parapeto, mientras Oyansu y Antonio Vicente van hablando un ratito. Pero claro, yo todo lo que cuenta Oyan lo prefiero escuchar ya en antena, porque Ya, si no, ya. luego ya pienso que hay conversaciones que se pierden. De hecho, ahora que acabamos de llegar, es un poco loco, pero las últimas 3 semanas de estar entre Camerún y Colombia, de repente te has dicho que se te ha despertado, Oyan, un trauma de infancia porque tus padres no te llevaron a Camerún. Un trauma dormido. ¿Tus padres te iban a llevar a Camerún? Porque como que hubo una temporada que fueron varias veces a Camerún y llevaron a mi hermano y tal, porque hay chinos en África. Entonces, pues no sé en qué actividades querían ir allí y tal, pero yo aún era pequeña. Yo, papá, pero yo sé hablar francés, porque él llevaba como a mi hermano para que le ayudara a traducir y tal. Mais papa, je parle français. Y ni así. Pero tu Y de padre, así. pero perdón, ¿qué actividades hacían para ir tantas veces a Camerún? A ver, fueron 3. 3 veces Tampoco. a Camerún. Mal, o sea, bueno. 2 más que nosotros. Sí, sí, sí. Y tampoco, y luego en plan como que mi padre creo que se lo fue una vez y como que le curó, le hizo un poco más woke. Creo, dijo comentarios un poco Sí, pues. controversiales que no quiero repetir por mi boca, pero me sorprendió mucho porque luego los souvenirs que me trajeron básicamente era el dinero que había allí y me sorprendió un montón como en los billetes, no sé si los visteis, Sí, que sí. habían como la Tenemos revolución algunos, sí. de la agricultura, de la educación, o al menos en mi época. Claro.
Puta, Ese no sé si no tenemos. fijamos tanto. Algún billetico me tiene que haber por aquí. ¿Tienes el dinero? Yo qué sé. De o sea, tú Camerún, estás haciendo de la Colombia. presentación y algo. Te leo la entradilla, que la he hecho con todo el cariño. Me siento ¿puedo hacer una anécdota que creo que no voy a poder volver a contar en la vida? Sí, hombre, sí. Hubo una vez que precisamente entrevistamos a José Mercé en Nueva York. Y le estuvimos preguntando por Paco de Lucía. Y Paco de Lucía venía de una gira mundial. Lo digo porque en este caso es la única vez que voy a poder contar esto en mi vida y atribuírmelo, porque por esto de cosas de Colombia y Camerún. Y parece ser que Paco de Lucía y José Mercé se fueron al cine, que ya te lo puedes imaginar. Una cita Y rara. parece que luego fueron a cenar y dijo Paco de Lucía, pago yo. Pero como venía de una gira mundial y en ese caso pues todavía no había tarjeta de créditos, el tío solo tenía yenes, cefas, marcos, o sea, como que no tenía Billete pesetas, ¿no? local. Pues nosotros vamos un poco así. Todos los billetes que tenemos son de esas cosas. Es ¿eh? que estáis... Claro, ¿qué te parece, O sea, mi mundo. Ahora, después de contar esta historia, dale tú, ¿no? Otro billete. Me la voy a guardar. Fíjate lo que te digo. Esta entrada me la guardo para el ¿Ah, sí? próximo día. Es que es inmortal. ¿Sí? Ah, bueno, vale. Pongo la sintonía sin más y ya está. Mira, ya está. Tu anécdota del dinero de Paco Lucía en la sintonía para hablar de lo que quiero ya, que ya sabéis que no está delimitado ni por las leyes de la física, ni de la química, ni de nada. Bueno, pues yo también me voy a saltar mi entradilla y voy a ir porque creo que esto es importante y nada. Que hoy vengo a hablar de mis mayores miedos, que eso si me da tiempo lo meto al final, y luego del Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander como mes de la herencia. ¿Qué dice, señor? En plan, AANHPI, mes de la herencia, que es como el mes de la herencia de asiáticos, americanos, nativos hawaianos y personas de islas del Pacífico. Ah, vale, que es como, fuerte, o sea, qué fuerte. el CMI Plus, sí. Es Sí, Asian American, es que Native nos meten Hawaiian. a todos como si fuéramos los mismos. Los hawaianos con, bueno. Porque O sea, hay en un plan, como parecido vamos a físico. acordarnos de... Pues supongo que es como, vamos a acordarnos, perdón por decirlo así, vamos a acordarnos de las minorías, ¿no? Entonces, Sí. como, venga, este mes para vosotros, ¿no? No, a ver, en febrero fue como el African American... No, sí, el African American African History Month. Sí. Y este es todo el resto. Todo lo demás. Se lo dan para el resto. Todo lo demás. Para asiáticos, Pero hay como- para... Sí. Tienen como un poco de choque, porque al final dicen, nosotros los hawaianos, ¿qué tenemos que ver con los chinos o con, ¿sabes? O los samoanos, ¿qué tenemos que ver, ¿sabes? Nosotros éramos nativos de estas tierras, no fuimos migrantes, sino que somos tierras colonizadas. Anyways, que básicamente que este mes es para celebrar y reconocer la contribución histórica, ¿no? Cultural, económica y política de estas comunidades en Estados Unidos, ¿no? Porque claro, yo soy un poco hipócrita y disfruto a veces de ver documentales de true crime. Entonces, cuando me fijo, veo siempre como tipo, pues el juez, el abogado o gente, ¿cómo se llaman estos? Fiscal. Los criminólogos, no, los que recogen los forenses. Forenses. Pues digo, este es asiático. Y en plan, ¿y por qué no salimos luego en ningún lado en la historia, sabes? Ya. Entonces, nada, que también es como que es en este mes porque fue como el mes donde llegaron los primeros inmigrantes japoneses en Estados Unidos en 1843. También fue cuando se acabó el ferrocarril transcontinental en 1869, ¿no? Que fue construido en mayor parte por trabajadores chinos, ¿no? Porque se estima que hasta un 80% de los trabajadores que construyeron ese ferrocarril eran chinos, ¿no? Y también pues nos sirve para recordar pues episodios de discriminación que hubo a nivel histórico, ¿no? Como el acta de exclusión de inmigrantes chinos en el siglo XIX, ¿no? En 1800... Bueno, a ver si no lo tengo. 1840. Sí, bueno, anyways. Esos. 1882. Vale. Que fue, pues eso, es la primera ley que hicieron de discriminación en función de origen étnico de leyes migratorias, ¿no? Como que cuando empezaron a llegar cuando empezaron a hacer todo el tráfico el comercio de trabajadores, ¿no? Porque había como empresas que se dedicaban a, pues cuando hubo la abolición de la esclavitud en el 1833, pues dijeron, vale, ¿y ahora quién va a trabajar Claro. en estas condiciones, ¿sabes? Entonces dijeron, pues vamos a buscar a otros trabajadores que estén en situaciones de vulnerabilidad para atraerlos, ¿no? Entonces pues empezaron a hacer
este tráfico de personas. Claro. Y entonces pues todo, en plan Perú, Cuba, Estados Unidos, todo por ahí, pues llegaron un montón de trabajadores chinos, indios, que se dedicaban a los campos de trabajo de azúcar y, por ejemplo, a la construcción y tal. Bueno, claro, eso en España tiene que hablar, lógicamente, también de lo que pasó en Cuba con la esclavitud y la caña de azúcar, que eso nunca se habla de los esclavos, que tienen que ver con España. Y, perdón, porque esto lo he contado muchas veces, pero con permiso vuelvo otra vez a remitirme a una vez que tuve la oportunidad de ir al Tenement Museum que hay en Nueva York, que te contaban esas casas, esos pisos en los cuales de repente vivían personas llegadas de Irlanda, a lo mejor vivían en una habitación 3 familias, ¿no? Entonces se cuenta muy bien la historia en la cual dice que los primeros que llegaron a Estados Unidos, en este caso por la vía de Nueva York, como inmigrantes, fueron los irlandeses, que era mano de obra. Después llegaron los alemanes, que llegaron con la organización, y los judíos, que llegaron con el dinero. Y para cuando llegaron los italianos ya tenían leyes para que los italianos fueran ilegales, porque ya se habían organizado, ¿no? Y decía, ya tenemos mano de obra, gente que curra, tenemos alguien que nos organiza y pasta, ¿no? Y a partir de ahí empieza lo que tú dices, los italianos, la diáspora asiática y un montón de más, que de repente ya es como tú, ya a partir de ahora a las leyes de lo que digamos y con menos derechos. Sí, es que además luego, cuando fue todo esto del ferrocarril y tal, pues ya sabéis cómo son mis queridos paisanos, que siempre se las arreglan para generar como su propia comunidad y su propio como mercado interior, ¿no? Y entonces como que de repente pues empezó toda esta narrativa de vienen a robarnos el trabajo. Amor, ¿qué trabajo? En condiciones de esclavitud. ¿Tú quieres morir en una montaña construyendo un tren? No. Anyways. Como que era en plan, pues eso, nos roban el trabajo, son insalubres, son muy cerrados, tal, ¿no? Entonces como que se hizo el acta de exclusión, que fue, les vamos a dar un tiempo mínimo para que se vayan todos los chinos de aquí y tal. Y entonces fue cuando empezaron a migrar hacia México y tal, que también tuvieron problemas en plan de que fueron perseguidos y tal. Y de hecho en Mexicali, como hay una zona donde hay un montón de comunidad china, porque ahí también eran perseguidos, entonces para esconderse y también porque era una zona donde no vivía gente, porque era inhabitable, pues construyeron como ciudades como debajo de la tierra. ¿Qué dices? ¡Ostras! Sí, yo tengo ganas de ir. Personas, si alguien me quiere financiar y os grabo un documental, lo hago. Pero bueno, y luego también... Dime. Perdona, Bianca, es que claro, la parte de la esclavitud africana más o menos se conoce, porque es en condiciones de esclavitud clara, pero a partir de esta época, precisamente del siglo XIX para adelante, hay una parte en que no queda muy claro en qué condiciones llegaron los chinos y los japoneses, en el sentido de que era una semi-esclavitud porque venían de entornos rurales chinos, no era de las ciudades donde se conocían derechos laborales, más o menos, sino que todavía ha pasado en el siglo XX también, ¿no? Una especie de te mandamos desde el pueblo, y con el sistema comunista más todavía, desde el pueblo a esta fábrica que está en este sitio, ¿no? Que ya pasaba también en la Rusia comunista, pero claro, en China pasaba antes de que China funcionase como polo de desarrollo, ¿no? Sí, o sea, a mí me gustaría como poder entrevistar a mi madre y hablar como con mi madre en profundidad, pero nunca quiero hablar de estas cosas. No. Y también me dice, no, porque luego lo cuentas, efectivamente. Entonces, como que sí que me interesaría, porque ayer estaba leyendo como que muchas de estas personas que venían desde China, ¿no? Estos trabajadores, eran de la zona de la provincia de mi madre, ¿sabes? Y como que me interesa también porque, claro, mi madre antes de llegar a España ya se fue a Bolivia, estuvo como por Brasil, como viendo... ¿Sabes? A dónde sentar cabeza. Y digo, pues igual era una de estas rutas comerciales de trabajadores las que cogió, no lo sé, ¿eh? Claro, y es que hay una parte muy interesante que también tienes que rascar, a ver si... yo te acompaño, no me digo nada, me quedo a tu lado pensando. De la parte de la ética laboral, la ética del trabajo, que en todo Asia es bastante distinta que en Occidente. Y hay una cosa de, voy a trabajar, y no me importa tanto dónde vaya, porque yo voy a trabajar, y en el trabajo hay una especie de... dignidad / algo salvación social, ¿no? A ver, eso es ahora mismo, en plan, después de que vinieron los ingleses a meternos esa mierda en la cabeza. Sí, y tuvieran, pues eso, como que ahora levantar cabeza y tal, pues ahora lo ven como una manera de pues que todo el pueblo pueda comer y tal, pero creo que en esas épocas pues también venían de otro contexto histórico, ¿no? De feudalismo y tal. Y entonces pues esos trabajadores venían también, iban engañados, en plan, iban como se llamaban contratos de trabajo en régimen de servidumbre, se traduce al español, ¿no? Y era como que les hacían firmar contratos de 5 a 10 años, ¿no? Que en teoría les iban a dar un salario y una vivienda, y a veces pues les daban un billete de vuelta, porque esto era pues eso, temporal, tú vas aquí a trabajar y luego vuelves, ¿no? Pero al final lo que hacían era engañarles, luego les endeudaban.
Y entonces tenían que acabar aceptando unas condiciones horribles de las que no podían salir, ¿no? Pues por ejemplo, el billete de ida, pues le tenían que pagarlo y como que después de los 5 o 10 años de trabajo, pues aún no habían recuperado el dinero como para pagar esa deuda, ¿sabes? Ya. Y cosas así. Entonces pues les hacían pues volver a encadenar el trabajo, o había muchas personas que como no tenían dinero suficiente para tener una casa y cosas así, pues lo que les hacían era como que los metían en una cárcel y solo podían salir de la cárcel para trabajar, ¿sabes? Entonces eso, como que muchos historiadores le llaman esto como otro sistema de esclavitud. La esclavitud, claro. Sí. Claro. Entonces, o sea, no considero que fueran personas que dijeran qué digna esta vida, ¿no? Eran personas que se querían rebelar contra claro, eso, claro, pero no sí, les sí. quedaba otra, rollo. Al final, también como muchas, por ejemplo, no sé si es esto verdad, pero lo he leído, que muchos esclavos africanos, como estaban acostumbrados a sus condiciones, pues replicaban las condiciones en las que trabajaban Bueno, porque claro. tenían que ¿No era formar. Liberia, ¿no? Liberia O pasa sea, eso, sí, lo claro. contaba Sani a veces, y claro que es horrible, ¿no? Que cuando tú te has educado, bueno, el maltratador maltratado, ¿no? Claro. Que cuando te has educado en ese sistema, al final tu cabeza va normalizando cosas que no son normales. Cuando se crea Liberia parece ser como que vienen personas que habían sufrido el esclavismo en Estados Unidos y reproducen el esquema en África. Y eso, que al final, pues eso, después de la abolición de la esclavitud, pues más de 1 millón de indios los trasladaron los británicos a principios del siglo XIX y de principios del 20, y después pues también los trabajadores chinos pues por las guerras del opio y tal. Y entonces eso... Oye, que es súper interesante. O sea, no hemos pensado efectivamente en todo ese trabajo en Estados Unidos, pero sobre todo en lo perseguidos que hayan sido siquiera por lo necesario que hubieran sido para el trabajo. O sea, lo digo, perdón, ya cruel y egoístamente, ¿no? O sea, que encima han tenido que ser tan perseguidos. O sea, como que se les perseguía porque como... Que luego, pues eso, decían, pues como durante el COVID. Yo es que siempre veo que la propaganda se repite, ¿no? En plan, dan enfermedades y tal, y como que les daba miedo que había personas que conseguían generar un poquito de riqueza en esas condiciones y al final generaban autoempleo. Entonces era un dinero y un mercado como cerrado y como que les preocupaba que eso como que les fuera a dar problemas, ¿sabes? Y pues los echaban. Ay, queridos, me da una pena como que a veces pienso, ¿qué habría sido en otra vida, rollo? Porque sabéis estos estudios como de las ratas que les ponen como que les da alergia a algo, o como cada vez que huelen un lirio le dan un electroshock, Sí. y luego pues digo, ¿quién habréis en plan... ¿Quiénes son mis ancestros? Porque a veces escucho estas historias y normal, por humanidad lloras, pero yo que sé, como que a veces veo cosas de Xi Jinping diciendo, bueno, me alegro de venir aquí a la aldea y ver que al menos hoy todos habéis comido. ¿Sabes? Digo, Dios si yo mío. nunca he pasado hambre en mi vida, ¿por qué estoy llorando? Pero... Eso dice Xi Jinping cuando va a una... Sí, un vuelo. entonces pues yo creo que hay personas en internet que piensan que yo soy seguidora de Xi Jinping porque a veces le doy likes a estas cosas y claro, como ahora se ve a lo que le das like, en fin, que eso me que la une... carga el diablo, ten cuidado, Jan. Sí, eso me une a uno de mis mayores miedos, que es que piensen que soy espía del gobierno chino. En plan, como contando estas cosas, como que entre que mi padre siempre piensa que todo el mundo es espía por el contexto en el que se crió, pues X, ¿no? Y entonces aquí que todo el mundo piensa que cualquier chino haciendo algo y hablando de China y tal está haciendo propaganda, pues vivo aterrorizada de que piensen que me paga el Partido Comunista. No. ¿Tú te crees que vivirían en estas condiciones? De todas maneras, sería un giro geopolítico fantástico que China te mandara a ti como espía. O sea, Sería- yo ahí, si fuera así, yo me rendiría a Xi Jinping y diría, mira, bien hecho. La has clavado, tío. Has encontrado Vale, aquí este 007, que genial, que pase. Es que justo en plan, acaba de salir una noticia de una mayor, de una alcaldesa de California, que la han como condenado por distribuir propaganda del partido China y como coordinada por el gobierno. Y realmente lo que hizo fue tener una web donde subía noticias, entonces pues algún funcionario le dijo, sube esta noticia, y la subió. Claro. Pero claro, para hacer eso en Estados Unidos tienes que tener un permiso porque estás actuando como un agente Medio extranjero, extranjero, sí. de propaganda de tal. Y entonces ahora la tía, pues ya no puede ser alcaldesa de Arcadia, era que estuve mirando, y el 59% de la población de Arcadia son chinos. ¿Ah, sí? Toma ya. Sí, bueno, el 42% es étnicamente china y el 59% es asiática. Pero es fuerte, ¿eh? Joder, muy fuerte. Lo es.
Madre mía. Sí. Bueno, nada, ya está, no sé, no nos queda mucho más tiempo. Pero guárdate lo de los miedos para el próximo día para empezar por ahí. Y la marginación en la pandemia, que también no lo hemos hablado, y ese episodio que se quedó un poco olvidado y fue como, joder, había ataques. A ver, yo creo que no se ha quedado tan olvidado. De hecho, cuando pensamos en discriminación asiática, todo el mundo saca la pandemia, ¿sabes? vale. Y como que yo pienso que hay otras cosas que son... O sea, sí, evidentemente es heavy, es como fue un miedo común la pandemia, pero realmente... O sea, aquí en Madrid pues está habiendo pues asesinatos en bazares, bueno, Madrid y en España, ¿sabes? O también esto que a los de PP les molesta mucho, que digamos asesinatos por parte de la policía, pero como que hay casos de agentes de policía que van como paisanos a las casas y claro, pues los chinos solo cocinamos con un cuchillo, ¿sabes? Que es un machete. Entonces, si tú te vienen unos desconocidos a la puerta de tu casa vestidos de paisano y abres con un machete, pues la policía coge y te pega un tiro y te mueres. Ya, y eso. te puede pasar eso, ¿no? Dios. Vale. Anyways, que además en medios de comunicación, no medios de comunicación, las redes sociales chinas como que proliferan mucho estas noticias de tener cuidado, está habiendo muchos ataques, en plan muchos robos y tal, porque siempre se habla de que los chinos tenemos mucho dinero, ¿sabes? Entonces somos como una comunidad en constante punto de mira de este tipo de atracos y tal. Entonces como que se va pipeando dónde viven los chinos para ir a sus casas. Y eso is another struggle. Eso efectivamente será otra, madre mía, no falta de nada. Oye, ¿no querías True Crime? Pues venga, incluso está para rematar. O sea, que allá que vamos. Te decía lo de los miedos, porque como has contado como un miedín, no sabes si era ese mi miedo, vale, que me confundan con espía. Eso es, vale, pues si tenían más. O sea, que se sabe. Algún miedo más. No, o sea, miedo sí. El no saber qué hacer con mi vida nunca. Pero bueno, eso ya lo tengo que superar. Porque ya no quiero que por repetición todo el mundo piense, mira, esta chica que vaga perdida. No. Vaga. Pues si la tía manda el guión a las 4 de la mañana. O sea, no, vagando. Ah, de vagar ya. O sea, no, pero eso fue porque esta semana es que estoy trabajando en otro lado. O sea, desde que la última vez que me visteis he tenido un montón de puestos de trabajo. Y ahora estoy trabajando de bufón de la corte para unos empresarios. Entonces, nada, que ayer pasado me dieron libre y decidí ser irresponsable. O sea, no quiero saber más. O sea, con el titular me quedo. O sea, bueno. Bufón de la corte para unos empresarios. La semana que viene, ¿no? La otra lo explicas. Lo que tú quieras, Ollán. O sea, cuando tengas otros 2 o 3 trabajos. Muchas gracias. Chao. Perdón, que me olvidé de mirar a qué hora entré. Entonces, no, entraste muy bien. Sí, está perfecta. No sabía. From dancing, lift clean like you're my big dog. On a scale, rate the pain of watching me win through the chain link fence. He is peeling his skin. Be afraid, I'm the hound. I am hunting you down. Mid-can
banda más molona ahora mismo que Last Dinner Party. O sea, que No. yo estoy como ahí, No. como que se me hincha el colmillo cada vez que van sacando una cosilla por ahí. O sea, buscaos el disco. Esta canción realmente no sé de dónde sale, porque yo pensaba que como que el disco estaba recién salido el anterior, o yo llego un poquito tarde. Buscaos vídeos para ver a esta banda, y yo todavía me arrepiento de no haberlos podido ver, de no haberlas No podido se puede ver todo, en tío. la Riviera de Madrid. Pero es que resulta que luego vienen a los festivales, que esto es lo que pasa, y ya no ven el repertorio entero. O sea, Te ya ya de te traga repente- dos cancioncillas. Piticlin, piticlin. Es el teléfono que teníamos. Tenemos un teléfono aquí. Ah, Ahí está. pero es que es el móvil. Mira. ¿Hacemos teléfono? Sí, mañana más. Hoy menos, dígame. Sí. Hombre, Pedro. Pero ¿cómo llama hasta ahora? Que estamos en plena grabación. Ya, es que Carmona no contesta los WhatsApp. No, tiene el WhatsApp ahí petado. No, es personal, tío, que va. Sí, lo vimos. Pero escucha, si los tenemos ahora mismo en el estudio, sí, a punto de hacer la entrevista, sí, también he visto el vídeo, sí, lo tengo en destacado del móvil, sí. Mira, escucha, que te lo tengo aquí, mira, te voy a poner para que lo vean, mira, esto es. Pues está este disco que se llama 1000 pequeños cortes, de un grupo, Cora Yaco. ¿Ves? Y hay una Está canción, apuntado, la primera, que se sí. llama Pesadillas, Arrancamos con Pesadilla, que ¿vale? me Vale, encanta. venga, Pedro, luego hablamos, ala. Oye, pasa de Carmona, escríbeme a mí, vale, sí. Si me dice si me dice lo que vas a recomendar el próximo día, ya lo vamos gestionando en la entrevista. Vale, venga, hasta luego. Venga, ya está. Pues ala, ¿para qué ocultarse? Septiembre canceló mis planes, a veces da miedo el futuro. ¿En serio pensabas que tú y yo podíamos cambiar el mundo? Y ahora estoy tirado en tu salón, callado me pregunto si solamente yo sé que esto saldrá mal. No puedo olvidar. Ya sabes cómo funciona la radio pública, aquí Así, en así. directo. O sea, Periodismo no sé libre, qué, lo como llaman. que, o sea, Luis Carlos Corayaco, bienvenidos a Mañana Más, ¿cómo estáis? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Nos han obligado, ¿no? Sí. Hombre, que os íbamos a llamar nosotros de motu propio. Claro, no ves que el disco ya había salido, o sea, Ya había se salido. nota, ¿no? O sea, de Claramente. repente es como que hemos tenido que ir a rebufo, como mandan los cánones. A ver, en este caso, ya aludiendo a la canción Pesadillas, o sea, pesadilla o sueño que el presidente del gobierno te recomienda. No sé si de repente es como, al principio que es gracioso, pero después es como... Todo el mundo con eso, aquí, ¿no? aquí con el Pedro Sánchez. No, Sí, no, sueño, bien. joder, Sí, que bien. sí. Cuanta más gente, mejor, vaya. Sí. Yo, de hecho, tengo. ¿Cuál es la película que Hugh Grant es como el primer ministro de Inglaterra? Love Nunca me Actually. acuerdo. Love Actually, ¿no? No sé si es esa, pero sí. Puede ser, sí. Puede ser. Que tiene la escena ahí bailando por la. Yo me lo Ah, no. imagino así, Claro. pero con nuestra música por la mira. Moncloa. Entonces, Pero lo habéis un notado. sueño. O sea, ¿no habéis notado que a raíz de eso la gente típico WhatsApp, cachondeíto, un poco más de bolos, a lo mejor? Pues sí, sobre todo de familiares que no tenían ni idea de que la banda fuera mínimamente en serio. Y de repente ¿Pero esto les qué ha volado la hacíais? cabeza. Claro. Y os obliga en cierto modo a dar una respuesta, porque supongo que es como... Pues que Ahora, bien, ¿qué le digo ¿no? yo? O sea, pero que a ver qué le digo yo. Vente al próximo concierto. Majestad, gracias. No, o sea, respuesta no, que guay, joder, que todo lo que sea promo. pues Sí, de hemos útil, respondido, de hemos verdad. respondido con un gracias ahí y tal, así bastante escueto. Aparte, el que sale a correr con la camiseta aquella de Kobe, o sea, mandadle la camiseta rosa esa que tenéis, que mola mucho. Ya se la hemos. Ah, ya. En nuestra discográfica ha estado muy rápida y la ha mandado la azul. De Ha tardado hecho, Josiño, ¿sabes? O sea, subió un vídeo. Claro. Con la camiseta hace una semana también, o sea, ha habido doble recomendación. ¿Que ya ha subido Pedro Sánchez camiseta de Corayaco? Madre mía. A este ritmo, ministros en septiembre. O sea, Claro, Entonces sí que vamos a pararlo. Estamos atacando la Ahí ya conformidad. A ver, pesadilla o sueño, sonar aquí. Vete con tu novio. O sea, Vete con tu novio. o sea, claro. Corayaco en la isla de las tentaciones. O sea, Si no la había reconocido. pesadilla o realidad. Todo No sé esto- si de repente, o sea, si esto si os arde el WhatsApp de repente cuando pasan ese tipo de cosas. Con lo de la isla, más que con lo de, no. con lo de Pedro A mí Sánchez. me ardió mucho más con Pedro. Yo estaba hablando por teléfono con mis padres y les dije, oye, voy a colgar porque está pasando algo. Me está escribiendo mucha gente, pero gente del colegio que hace años que no veo, gente que
pues que ni siquiera es mi amigo. O sea, nunca me han escrito tanto, ni cumpleaños, ni nada, como ese día el de la Isla de las Tentaciones. ¿Qué te ha salido? Sí. Pero es que sociológicamente me encantaría que Feijóo os nombrara y ya vierais directamente tendríais tú vuestro grupo de WhatsApp, quién ve la Isla de las Tentaciones, quién ve al presidente y quién ve... Claro. Estamos atacando todos los sectores. Toda la sociedad. El próximo disco al Senado. Hemos tenido muchas oportunidades de hablar con Leiva y me acuerdo que una vez le pregunté en qué momento te diste cuenta de que la cosa ya no iba para atrás, ¿no? De que ya te ibas a dedicar a la música, y él dijo, pues cuando llenamos la sala, que todavía me acuerdo, cuando llenamos la sala Capitol de Santiago y estaba lleno, como 500 personas en aquel momento creo, ya dije que no había vuelta atrás. ¿Todo esto os invita a pensar que ya no hay vuelta atrás o realmente hay otros factores más allá de que un presidente de gobierno y un programa de televisión muy famoso os cite para decir, vale, pues ya este tercer disco ya lo tenemos, esto ya estamos aquí para un ratico? A ver, yo creo que tampoco estas cosas tienen menos efecto de lo que la gente se piensa. Claro. Después, si no funcionan las canciones, no hay, ¿sabes? No hay ese tal. Pero después es en los conciertos donde de verdad lo ves. Claro. Y eso iba Pedro Sánchez, creo. Claro, o sea, efectivamente, sí. O sea, La lluvia y la ballena ya estaba eso de antes. Sí, se subió al carro. Exacto. Allá que va. Venga, pues ya está. Este es el nuevo disco de Corollaco, 1000 pequeños cortes. Ya no quedan monumentos por visitar, ya hay un nuevo recuerdo para cada lugar. Ya he tirado una moneda a cada fuente, no sirve de nada, no es cuestión de suerte. Todo es pasajero, nada es para siempre, no tiene sentido ni volver a verte, no. Nada es para siempre. Yo utilizo algunas metáforas como por ejemplo lamerse las patitas, que cuando uno está medio triste y tal, pues empieza los perrines lamiéndose las patitas, pero 1000 pequeños cortes supongo que es un juego relativamente parecido, ¿no? O sea, darse cuenta que a veces hacen falta todos esos para darse cuenta que uno está vivo y que para estar bien hay que estar mal. No sé si eso funciona. Sí, rollo duele bonito, algo así, ¿no? Sí, bueno, que muchas veces como que va junto, estás bien, estás mal a la vez, ¿sabes? Como que evidentemente puedes estar una de las dos, pero que muchas veces siempre se separa eso de forma radical y puedes tener buen momento mezclado con un mal momento por otra razón y hay un poco una mezcla, ¿sabes? Como... El día es muy largo. Claro. Te da tiempo a todo. De hecho, recurriendo a los poetas, ya lo dijo Ojete Calor, hay que mal, hay que bien, hay que mal también. Hay que bien tan mal, hay que bien tan mal. Allá que vamos. Supongo que eso también es inevitable. O sea, tenemos como cortes, que en este caso no cortes, sino cortes de edad, que es como llegar a los 30, llegar a los 40, vosotros ahí como entrando, no sé si estáis ya como husmeando a los 30 de alguna manera, y eso se nota de alguna forma, cada uno va teniendo como sus encuentros con unas generaciones y no sé si de repente es como, ostras, perdón por contarlo muy rápido, o sea, yo en los 30, que los cumplí, siempre lo digo, a los 34, que es cuando me di cuenta que era como, vale, con lo que tengo tiro, es como, Ángel, ya no van a ser más listo, ya esta es la cara que tienes, o sea, no te va a salir barba, aunque quieras tener barba, no te salen patillas, esto es lo que tienes, con esto tira, cuando llegas a los 40 te das cuenta que te vas a morir, o sea, ese tipo de cosas que pasan. No sé qué os ha pasado a vosotros entrando en esa, tímidamente en la treintena. Pues hay una cosa que tienes dos tipos de planes muy marcados y muy diferentes, que uno es ya los que siguen ahí, pues viernes, sábado, tal, no sé qué, que ya van a gas. Y después están los otros que ya se les ha acabado la gasolina y han entrado con otro diésel que se llama un niño o algo así. Claro. Y es que son dos planes completamente diferentes. Es otro fin de semana. Justo, claro, sí. Se han separado los grupos de amigos entre máquinas y padres. Está muy bien. Máquinas y padres. ¿Qué eres, máquina o padre? Me encanta lo del diésel, O sea, más sensación de máquina que tiene un padre. Nosotros acabamos de entrar en los 30, los dos. Y yo no noto un cambio en mi vida radical, pero sí que creo que aunque tu vida no cambie de forma radical, pues siguiendo con los poetas, no me acuerdo quién lo decía, lo de juventud y viento cero, ves la vida de otra forma, ¿sabes? Claro. O sea, yo creo que ser adolescente, muy joven,
No sé por qué, ¿sabes? Pero ves la vida de otra manera, aunque tu vida no haya cambiado Y radicalmente. dedicándose en este caso a la parte de la música, lo que acabáis de decir, que muchas de las personas que os conocen no sabían que iban en serio, termináis vosotros de entender también que es como, este es mi trabajo y este es el que va a ser, ¿no? O sea, voy a pasar por baches, por arriba, por abajo, como decía Juan Aguirre Amaral, de los garitos venimos y a los garitos volveremos, en cierto modo. Saber que ahora mismo de repente estamos a tope, pero tengo que entender que viviré con menos durante un tiempo. O sea, ¿habéis asumido ya saber que este es vuestro curro? Es que, a ver, nosotros curramos entre semana, tenemos un estudio de grabación y grabamos a gente, así que el curro en realidad es la música, en general. correcto. Y ya pues tú pones una cantidad de huevos en una cesta y otra en otro. Claro. Y con este disco pues la cantidad de huevos ha cambiado Claro. bastante, ¿no? Y bueno, vas un poco navegando la situación, porque tampoco dices, bueno, no puedes apostarlo todo. Tírale, Claro, tírale, o sea, no hay Bueno, plan B. Pero O bueno, sea, ya lo hicimos a los 20 apostarlo años, sí, claro. Lo que no podemos es como asumirlo, ¿sabes? Nosotros asumimos que lo damos todo y estamos ahí picando piedra hasta que el edificio se construya. Espera lo peor. Pero luego que lo que pase también, dentro de que nosotros curremos mucho, está un poco fuera de tu alcance, Claro. ¿sabes? Bueno, disfruten de su presente, realmente. Sí, o sea, sí, de lo que total. viene. Y que no es más que efectivamente todo ese tiempo que habéis dicho currando, ¿no? En el disco y en vuestra vida pasan más cosas. 9 de noviembre he vuelto a fumar. He visto un accidente desde el balcón. Desde que te fuiste no he vuelto a llorar. Llueven meteoritos sobre Japón y se ha muerto el último oso polar. Ya no hay canciones que hablen de amor. Ahí estábamos un poquito en esa parte. Ya no hay canciones que hablan de amor. Lo primero, vivo los Strokes. O sea, qué maravilla poder trabajar con esa fórmula tan hermosa, que yo no sé cómo se hace, ¿no? O sea, pero realmente que los Strokes, vuelvo a decirlo a veces con algunos músicos, sean un adjetivo, ¿no? O sea, que como, mire usted, sume 30 gramos de esto y no sé cuántos y tendrá una guitarra como la de los Strokes, ¿no? Es que, bueno, justo esa parte es ahí Megastrokes, vaya. Sí. Es una progresión de acordes ahí súper barroca, claro. en realidad. Pero funciona. Sí, O sea, funciona como un tiro. Claro, pero después, una vez la haces y dices, esto es un Strokes. Claro. Es que las melodías a las que dan pie esa misma progresión ya te hacen caer en eso. Sí. Y yo el otro día no sé, creo que lo hablaba con mi novia tal, y estábamos escuchando una de Clairo y era como, Dios, esto son muchísimo a los Strokes. Y era la progresión, ¿sabes? Es como, entras en ese camino y solo hay un final, ¿sabes? O sea, Yo me he rendido ya, no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué los Strokes me llegan tan al fondo, ni por qué los identifico tan rápido, ni qué pasa, ni esta nueva canción que ha sacado del adelanto. Es que yo no la entiendo. Digo, empieza como empezada ya y evoluciona hacia una cosa que no me termina de encantar y sin embargo no puedo dejar de escucharla. Y cuando lo he oído 30 veces digo, hostia, qué puta maravilla, y no sé por qué. No sé qué hay. Bueno, yo no me la he comido mucho esta yo última, tampoco. Pero yendo más allá, creo que, o sea, como que hay una misconception, ¿sabes? Con los Strokes, como de... Porque de primeras parece un grupo muy, muy simple, y Sí. lo es. A primera vista lo es, pero luego... Hazlo tú. Claro, hay muchísima complejidad dentro de que es música pop, rock y tal. Evidentemente no es jazz, no es Miles Davis, pero que a mí es una de las cosas que más me gustan y es algo que me gustaría implementar en nuestra música. Como que de primeras te lo comes fácil, claro, pero que si quieres profundizar ahí, hay para estar un buen rato. Fabrícalo tú. De hecho, bueno, en este caso vamos por la parte lírica, lo que decíais como que ya no hay canciones de amor. Hombre, vosotros tenéis esto. Desde que llegaste estoy más contento porque has tardado tanto en llegar. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Tenéis esto. Mejor me largo que aquí todo me recuerda a ti. O tenéis esto. Sé que no estás esperándome cuando la fiesta se termina y me siento tan... No sé si planteando el problema en una canción de no quedan canciones de amor, es como, pues no os preocupéis que Corayaco se encarga del resto. Sí, fue la primera del disco. Después tendríamos que haber cambiado la frase. No, eso era por Paul McCartney, ¿no? Lo de There Are No Love Songs, no sé qué. Qué buena. Como socios creativos. Sí. Ya te acuerdas, Melón. Pues no me acuerdo. ¿Pero quién la compuso? Explícaselo a tu compañero. Yo, se lo escribí todo, no me acuerdo.
La verdad. Coño, dilo que sí, que siga. A este le encanta Paul McCartney. Di que es por eso. A mí esa canción me parece una genialidad. Además leí por algún lado que se la escribía a John Lennon, no sé si es verdad o no. A ver, pero cuéntame la historia porque yo tampoco me la sé muy bien, a ver. ¿Pero qué canción es que creo no? Esta es la de… Es que no sé si se llama Silly Love Songs. Sí. De Paul McCartney y los Wings. Yo leí por ahí, a saber si es verdad, que como ya se habían separado y John Lennon le había tirado la mofita de es una abuelita que solo hace canciones de amor. Y entonces Paul McCartney escribió, según lo que he leído, esta canción que dices que la gente está cansada de canciones de amor tontas, pero yo veo al mundo y veo que no es así que va otra. Claro. Y todo el estribillo es I love you. Claro. Y me parece increíble, ¿sabes? O sea, y además, o sea, tiene toda la pinta de que eso funciona. Sí, porque es verdad que John se la tiraba muy dura a Paul, como diciendo, o sea, de hecho, incluso reconocía que solo fue Yesterday, o sea, que imagínate cómo estaban estos dos en aquel momento. En este caso, ¿es amor o desamor? O sea, realmente no sé si al final el desamor es amor, que esto menos por menos es más, pero no sé exactamente en qué cuota utilizáis eso. Ostras. Bueno, yo creo que son más suyas, creo. Hay más desamor en este disco. También hay amor, porque la gente no lo sabe, pero un disco tardas mucho en hacerlo. Entonces te puede dar tiempo a que te pase algo y luego… exacto. Eso es. ¿Y no te caducan emocionalmente? De repente no dices, yo ya no estoy ahí. Es como… mierda. Sí, pero… Esto nos lo preguntan mucho y yo tampoco le doy, desde luego, ¿sabes? Pero como que no me sorprende ni me fastidia, como que una canción es una foto de ese momento que tú estabas viviendo, claro, ¿sabes? No me acuerdo quién era, que había compuesto una canción para su exnovia. Cuando la exnovia viene a ver al concierto, aparece en la sala y la canción la odia, y al cabo de un tiempo se vuelve a enredar con la exnovia y vuelven a salir. Claro. Entonces tiene una canción para su exnovia, que era su novia, que la odia a su novia actual, pero que es su novia. Es como… Cuando cantas eso, ¿en quién piensas? No hay que decir de qué va, que después te viene a morder en el culo. Y no sé hasta qué punto puedo entrar en esto, pero no fastidia que de repente una canción que funcione sea para una ex, que sea como, es para mí. Y es como, por encima, o sea, era contra ti. Para nada. Es una foto de tu vida en ese momento. Muy bien resuelto. Venga, vamos a ir relajando, en este caso, el disco con este Vivo de Ilusiones. Qué jóvenes somos ahora y qué rápido pasan los años. Ya no hay dinosaurios en mi habitación, ni postes de Rosy colgados nos saltan a la… Llegamos a una canción después de tanta intensidad. En este caso, iba a decir sin percusión, pero es curioso porque yo sí siento que hay una percusión, ¿no? O sea, rítmicamente hay algo muy potente que te lleva a tenerla. Y ahí os pregunto un poco por todo lo que habéis aprendido en el estudio, currando para otros, y que habéis aplicado un poco a vosotros, ¿no? Por ejemplo, este truco, ¿no? De repente decir, a ver, aquí no hay batería, pero sí hay un elemento rítmico profundo. Pues, a ver, lo que hacemos cuando estamos en el estudio y se nos ocurre algo que de repente a la persona con la que estamos trabajando no le cuadra. De repente dice, dame un segundo, abro otro proyecto, tal, y lo guardo en otro proyecto ahí como… Incluso a veces sí que les cuadra. Y hay miradas entre Luis y yo de cabrón, esto no, guárdatelo, no vayas por ahí. No, después al final de la producción es como, oye, ¿te importaría que utilizara esto, tal? No sé qué dices. Sí, claro. Claro, o sea, es que es el elemento fundamental, el saber compartir, pero claro, o sea, hoy en día además que la producción es la mitad del grupo, o sea, quiero decir que ya prácticamente buena parte de vuestro mérito tiene que ver también con que viene una carta. ¿Carta? Hay una carta para ti. Pedro. Mira, de Pedro Sánchez, sí señor. Otra vez, remitente Pedro Sánchez, sí que no lo va a dejar terminado. ¿Qué pone? Remitente Pedro Sánchez, Avenida del Jefazo sin número. Sí. Venga, abre ahí. De Moncloa. No nos queda mucha entrevista, presidente. No va a dar tiempo más que una pregunta. Carmona y compañía, haced estas preguntitas así que parezcan que salen de vosotros. Luego mandadme el vídeo y ya me lo apunto para mis fricadas culturales. Gracias, tío. O sea, firmado. ¿Hay alguna...? Vale, pues… Nada. O sea, lo que toque. Servidor público. ¿Hay alguna anécdota que no hayáis contado hasta ahora?
Pregúntale eso, Carmen, que luego puedo alardear de decir cosas que nadie sabe. Ah, vale. Seguro, pero es que me da fatal. Recibir esta pregunta y la Bloquea memoria se total, bloquea, sí. ¿sabes? Vale. Totalmente. Mala pregunta. Del 1 al 10, ¿cuánto os gusta que digamos que os parecen los planetas? 2. 1, sí. Claro. Porque, Nada, pero bien, o sea, no te o sea, mato. nos gustan Vale. los planetas, simplemente creo que no nos parecen. Que no os parecéis, sí, a mí me pasa igual. Es una movida súper psicodélica y Guay, ambiental, pero yo creo que todo el mundo que hace guitarras, pues los planetas. Ya, efectivamente, ya para adentro. total. ¿Cedéis los derechos para utilizar la canción Firmar la Paz en la negociación de unos conflictivos internacionales que hay? Sí, 100%. sí, claro. 100%, tampoco es para tanto. Ya está, vale. ¿Cuánto cobrarías por tocar en la Moncloa? Buah, mucho que ahí hay pasta, mucho que hay pasta. O sea, ahí hay que apretarle. Está bien, sí, señor. Bueno, pues mientras tanto, igual por Moncloa no pasan, pero por ahora, por Algeciras, por Sevilla, con mala gestión. Que pasaron por aquí hace bien poquito, por Sigüenza, Pontevedra, Mallorca, mira, jugando en casa, Toledo, Murcia, León, Granada, pues ya vais haciendo. O sea, y esto supongo que es solo un trocito de la camiseta esa que podréis hacer ahora mismo de gira, pero habrá viene que gorda, pillar ¿no? una buena No, sábana. se barajó, pero como no iban a caber en algún momento, pues Claro. no vamos a hacer la camiseta. Ah, yo pero hay que creo, hacerla. ya está. Nosotros siempre hemos dicho que esta es la que hacía la de Iron Iron Maiden, Maiden, claro. meets el payaso Fofo, ¿no? Que tenía como la camiseta esa larga, ¿sabes? O De XXL y entonces cabía. Empiezas a poner ahí fechas Buah, ahí para podemos atrás. hacer una Hay que batamanta hacer con una las capa de fechas. Batman, ¿sabes? Una Claro, batamanta sí, con las fechas, tío. En fin, en el nombre de España, muchas gracias. O sea, A vosotros, que- muchísimas gracias. Muy bien, aquí Hola, tenemos un Jaco. disco de Cora Yaco. Chao, 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 chao.